Bueno, antes que nada, oye, tanto los que estáis aquí presencialmente como quien está por streaming, como se dice ahora, gracias por el interés y por estar aquí, para charlar entre todos de este tema que nosotros, yo personalmente, tanto comentado con María José como con Carlos, creemos que es un tema interesante, porque aún no he incidido yo las explicaciones o los consejos o la materia que vamos a impartir aquí en lo que es la terapia estrictamente, sí que creemos que es una buena vía para que en un futuro, y si puede ser durante toda la vida, vosotros los terapeutas podáis seguir hablando de terapia. Evidentemente que nadie se tome esto como palabras catastróficas, pero es un tema interesante. Es decir, vamos a hacer... ¿Podemos llamarnos terapeutas? Sí. Sí. La palabra está... Ahí va yo ahora, sí. Vale. Es decir, el objetivo, que es, yo creo que lo que tenemos que definir primero para qué estamos aquí y de qué vamos a hablar hoy, es hacer viable nuestra vocación, que sea rentable. Me presento, yo me llamo Miguel Ángel Bejarano, yo no soy terapeuta, me interesan mucho las terapias, yo soy abogado y trabajo tanto como abogado como en tema comercial, sobre todo en el mundo inmobiliario, pero dando formación. En realidad os equiparo ahora un poquito a todos como comerciales, porque yo os voy a dar estas palabras como comerciales y como profesionales, empresarios, aunque sean empresarios individuales, y a las personas que reciben vuestros servicios, vosotros me diréis cómo preferís que los llame, si clientes o pacientes. Pero estamos hablando de una actividad, de la viabilidad legal y comercial de vuestra actividad. Esto me gustaría que quedara bien centrado para que podáis seguir siendo terapeutas toda la vida y os ganéis el pan con ella, que de eso se trata. Hemos titulado el curso, la charla, me gusta más decirlo la charla o el seminario, porque a mí me gusta que sea muy interactivo, es decir, una mañana de sábado, que un señor te venga aquí a pegar un rollazo, pues, yo creo que se aprenden mejor las cosas y se integran mejor. Primero, si realmente interesan, yo he elegido este tema porque creo que es interesante y es práctico, sobre todo, si los que estamos aquí interactuamos y con que nos vayamos de este acto solo con una cosita que nos ha sido práctica, con una duda que teníamos, ya ha cumplido su misión la charla o el seminario, ¿de acuerdo? Lo hemos titulado Terapia y Éxito Profesional, así de simple, así de simple. Y en esta breve introducción, porque habréis visto el cartel o el panel donde se muestran un poco los puntos del programa o a desarrollar, que son 7 u 8, ahora no lo recuerdo, está bien claro cuál es el objetivo de todo esto. Haremos primero una breve introducción y luego desarrollaremos con más profundidad cada uno de estos puntos, si estáis de acuerdo. Yo me enrollo mucho, si en algún momento me podéis decir perfectamente que esto ya lo has dicho, lo has repetido, está claro, y que cambiemos de tercio, ¿vale? Pero vamos a hacerlo el tema menos. A mí me gustaría que toda esa sección que normalmente llamamos de dudas y preguntas, que se suele hacer al final del seminario, si estáis de acuerdo que lo vayamos haciendo al final de cada una de las secciones, porque eso permite que si sale una duda o una materia que tiene relación con esa sección, se pueda ampliar esa sección antes de que pasemos a otra, que solucionará la duda, que para eso es, ¿vale? Bueno, estamos hablando de terapia y éxito profesional. Yo me dirijo a vosotros como terapeutas, pero no es lo que más me interesa, que vosotros seáis terapeutas, sino que vosotros seáis profesionales que ejercéis una actividad que supongo o se supone, aunque no es esencialmente importante, que coincida con vuestra vocación. No tiene nada que ver, y sí lo tiene, aunque parezca paradójico, vuestra profesión y vuestra actividad. La vocación está muy bien, pero si no sois capaces de hacerla viable, es decir, si no os metéis en la cabeza, perdonad que os lo diga con una palabra un poco brusca o cruda, que antes sois empresarios que profesionales, podrá llegar un momento, más pronto que tarde, que no podráis hablar de vuestra vocación como terapeutas porque esta sea viable profesional y económicamente, ¿de acuerdo? Y así es la realidad, que no toméis palabras como catastrofistas, sino planteando unos escenarios, los buenos aprovecharlos y los peores que se puedan preverlos, valga la redundancia, para que no se produzcan y podáis toda la vida seguir
ganándoos vuestra vida haciendo lo que os gusta, ¿vale? Que es la terapia. Por eso el primer punto que hemos puesto en ese programa se titula Ser terapeuta y ser empresario. En parte ya os he comentado un poquito el contenido de este punto y es tener siempre, yo me atrevería a decir en los tiempos que corren, que son así, no es fácil ser autónomo, y en los tiempos que vendrán, que son inciertos, pero bastante más inciertos de lo que nos podemos imaginar, sin hacer ninguna valoración extra a lo que estoy diciendo, que es muy caro estar en paz con la administración, léase Hacienda, léase Seguridad Social, para que tú puedas estar centrado en la misión última que tú eliges para tu trabajo, que es una actividad de sanación o terapéutica, ¿vale? Está muy bien. En realidad, todos los trabajos son terapéuticos, ¿no? Yo cuando estoy dando esta charla, a lo mejor estoy intentando sanar una parte de vuestra vida, que es la parte legal, comercial o profesional. Desde todos aprendemos de todos cada minuto, ¿eh? El tema legal, fiscal y con Tesorería General de la Seguridad Social, como veremos en posteriores apartados, es fundamental, ¿eh? Sin eso no hay muchas más opciones. Evidentemente vamos a hablar de cosas que yo aquí no digo, entre comillas. Trabajar en P es una opción, pero no es una opción razonable, a no ser para estar viviendo una situación de mera subsistencia, que puede ser mucho en algún momento, ¿vale? Ese tema lo trataremos ahora en el desarrollo, estamos en la introducción, porque es fundamental. Ser terapeuta y empresario. El terapeuta tiene que saber, como cualquier profesional, ¿eh? No porque sea un terapeuta, puede ser un arquitecto, un abogado o alguien que se dedique a, yo qué sé, a un entrenador deportivo. El profesional autónomo que trabaja para sí mismo y al que la ley considera empresario individual, debe en todo momento saber que lo es antes de quedarse eventualmente en el limbo de su vocación, de su profesión, porque si no, no podrá tener éxito en esto. El segundo apartado que hemos puesto, que desarrollamos también, es oficio y actividad. Es un poco redundante del primero que hemos dicho, ¿no? La actividad, yo repito, me dirijo a vosotros, no como terapeuta, Dios me libre, porque no lo soy, aunque me gusta mucho el tema, sino como formador en temas comerciales y legales. Vosotros sois vendedores, lo habéis pensado o no, todo profesional se vende a sí mismo. Este es un tema que luego desarrollaremos en dos subapartados que se llaman prestigio y calidad, tanto de la persona que ejerce la actividad como del servicio que ofrece, sobre todo en el apartado dedicado a la publicidad y al flujo de clientes. Lo haremos luego. Oficio y actividad, pues venimos a redundar un poquito en lo que hemos dicho al principio, era ser terapeuta y empresario. Yo quiero incidir en la actividad. La actividad es lo fundamental, junto con la fijación de honorarios, que luego también comentaremos, para que vosotros sepáis en todo momento lo que es justo, lo que es equilibrado, lo que vendéis y lo que os debe el paciente / cliente por los servicios u otra cosa, que lo haremos que vosotros sois. El tercer apartado que desarrollaremos, evidentemente, digo, está relacionado con el anterior, todos están interrelacionados, es vocación y rentabilidad. No solo es que estén unidos estos dos conceptos, sino que pueden estar tan separados que puede ser el origen, el germen del fracaso profesional, financiero, de ingresos de vuestra actividad. La vocación no se pierde no se pierde nunca, la tiene uno para aquello que la tiene y se alimenta sola, ¿no? Tenemos que hacer que esta vocación, eligiendo las vías y las maneras correctas, nos debe comer, ¿vale? Tenemos también en una parte de lo que hemos puesto, que es muy concreto, muy específico, la cuestión de los honorarios profesionales. Yo personalmente los he titulado honorarios profesionales, no sé cómo estáis acostumbrados a nombrarlo vosotros, un poco en nuestro mundo, tanto en el mundo comercial como en el mundo legal, yo soy abogado de formación, llamamos honorarios profesionales. Hablaremos de mínimos, máximos, obligatorios, recomendados, manda el mercado o no manda, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con los apartados que tiene esta charla.
y es un tema para mí muy importante también, porque es real, está aquí, que es la importancia de la publicidad. Este es un aspecto que varía, avanza a una velocidad de vértigo, ¿no? No tiene nada que ver, los que tenemos ya cierta edad, las maneras como se publicitaba uno, por ejemplo, hace 15 años, que no es tanto tiempo, a cómo se hace ahora para llegar a ese destino que es el que quieres, que me conozca la gente, que conozca mi prestigio y mi calidad, de manera que me venga un flujo de clientes que es el que sufrague mis ingresos para que yo pueda vivir de esto. Es todo un círculo sin principio ni fin. El tema de la publicidad puede ser muy peligroso según cómo se ejerza, muy caro sin resultados y muy poco efectivo. Luego lo veremos también, ¿vale? Ahora estamos en un pequeño repaso. El séptimo apartado que tratamos también es muy específico. Se llama calidad del servicio y prestigio de la terapia. De esto ya os he hecho una pequeña mención ahora. Y es sobre todo de cara a eso que ahora, con terminología anglosajona, se llama el networking, que es esa especie de trabajo para ti mismo, tu publicidad en círculos concéntricos. No adelanto nada, pero ese prestigio de la persona, del profesional, del terapeuta y esa calidad del servicio que doy es lo que va a incidir directamente en ese networking, en ese trabajo de red, traducido al castellano, lo podríamos decir, para que realmente consigas aquello que quieras, que es vivir de lo que haces con un flujo constante y continuado de clientes. Casi para acabar hablaremos de un tema muy específico, es que evidentemente está englobado en alguno de los apartados, se llama tiempo, técnica y conocimiento. Esto lo dejo ahí. Esto es relativo a qué vendéis vosotros. Tiempo, técnica o conocimiento. Y está evidentemente relacionado pues, con la fijación de horarios y con el flujo de clientes. Y por acabar, antes de la conclusión, donde haremos ya también un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, que estamos hablando, y seguiremos con dudas y preguntas, pues tenemos un apartado un poco más heterogéneo, más nebuloso, que se llama creer en lo que sabemos y en lo que hacemos, que es importante, ¿vale? Esto ha sido la introducción, un poquito larga. ¿Tenéis algunas preguntas? Ya os he comentado que a mí me gusta hacer las dudas y preguntas no en un bloque, toda de golpe atrás, porque ya muchas veces hemos perdido el hilo, sino después de cada apartado. Después de esta introducción, ¿queréis hacer alguna pregunta, alguna duda, algún matiz? ¿No? Pues seguimos. Vamos allá. Mira, primer apartado, ser terapeuta y empresario. ¿Vale? Vosotros me imagino, ¿a qué os dedicáis especialmente? ¿A la MTC, acupuntura? ¿Qué terapias ejercéis? ¿Acupuntura? Yo hago combinado. Combinado. Reflexología, acupuntura y más. Acupuntura. ¿Lo hacéis como primera actividad o es como complemento de otra actividad? Complemento. Complemento. Vale. Primero. Vale. Os hago alguna pregunta que responded sin ningún compromiso. ¿Estáis, por ejemplo, registrados legalmente para hacer esta actividad o lo hacéis sin tener ningún registro? Esto es importante ¿El para... registro del SAC? El registro del SAC. No, digo con el Estado, ¿no? Como autónomos y demás, ¿vale? Yo comienzo ahora. Comienzas ahora, vale. Vale, es importante, vamos a ver, estamos en un momento en el que para realizar una actividad como empresario individual, porque un autónomo la considera un empresario individual que una actividad que se ejerce a través de una sociedad mercantil o civil, que es lo que tradicionalmente conocemos como empresario, en el que la presión fiscal, es decir, los gastos para ejercer esa actividad son realmente brutales, ¿no? Cualquier trabajador, ya sea en régimen general de la Seguridad Social, que es eso que conocemos como contrato, o en régimen del RETA, régimen especial de trabajadores autónomos, que es el autónomo, la presión que tiene es tan grande que, sin que esto sea una exageración y con las matizaciones, podemos decir que tú debes tributar como impuesto al Estado entre el 45 y el 50% de lo que ganas. Esto ahora, sin entrar en ninguna valoración ideológica ni política, todas son respetables. Ahora se ha publicado ayer precisamente en la prensa económica del nuevo gobierno que parece ser en formación, que una de las propuestas
que si va adelante parece que se va a establecer, es que esta presión suba todavía algunos puntos más, hasta un 55%, pero no solo en cuanto a porcentaje, sino que va a gravar no la base imponible, perdón, que grava ahora esa actividad impositiva, que es la facturación, lo que facturamos, sino que será el beneficio obtenido, posiblemente ya, después de la facturación. Es decir, eso yo lo comento como un aperitivo, eso es una expectativa, una incertidumbre que nadie sabe, ¿no? Pero en el tema que nos ocupa es interesante hablarlo. Para incidir en que el flujo de clientes y la buena publicidad y los honorarios apropiados son los que van a hacer que esto sea viable, si no, no puede serlo. Otra opción, evidentemente, es no tener esta actividad regulada con el Estado de esta forma. Pues bueno, la actividad inspectora del Estado, de Hacienda, le toca, según cada cuando, a determinados colectivos, este año a los abogados, a los arquitectos, suele ser intensa, ¿no? El Estado necesita cash, necesita dinero, y evidentemente, pues bueno, esto es un tema de debate político, no estamos aquí para eso. Si va a haber más evasión o más fraude fiscal o impositiva conforme se intente tener más recaudación para sufragar necesidades del país, o al contrario, ese no es nuestro debate, ¿vale? En cualquier caso, como una actividad profesional, como autónomo, como empresario profesional, siempre es deseable que esté cuanto menos endeudada mejor. Evidentemente, cualquier persona, incluso, ¿no? Como profesional, cuanto menos endeudado estás, y esa lección, ya os lo digo, la pasada crisis, a la espera de Dios no lo quiera, de la que tiene que venir y que están anunciando ya, la crisis del 2008, que quien se ha endeudado realmente pues arrastra una situación que le afecta a toda su vida personal, ya sea financiera, personal, económica, de la que es muy difícil salir. Es un bucle del que es muy difícil salir, ¿no? Y la regulación correcta, y a eso voy, de la actividad profesional es lo que va a evitar posiblemente que tengamos que acudir al sector financiero a endeudarnos de una forma no recomendable, pero que a lo mejor no precisamos hacer para subsistir, ya que no hemos elegido pues, una progresión constante y continuada, razonable, con cabeza, para adoptar nuestra posición en el mercado. Nosotros estamos en el mercado. Para ello, yo siempre recomendaría, evidentemente hay muchísimas opiniones, una opción perfectamente viable es trabajar, y ahora yo no he dicho nunca esta palabra, que conste, trabajar en B. Yo no he dicho nada, esto es una opción. Pero es una opción y que aparte sigue muchísima gente, no solo aquí, sino en muchos países, ¿no? En función de la presión fiscal, de la gran paradoja, la presión fiscal, pues bueno, estamos de acuerdo básicamente que los servicios que disfrutamos pues tienen que estar sufragados por alguien, ¿no? No caen del cielo, pero a todo el mundo le pica que le toquen el bolsillo, ¿no? Yo siempre os recomendaría a vosotros, como profesionales, como terapeutas, como profesionales, que regularicéis vuestra actividad con el Estado. ¿Por qué? Porque si en un peor escenario posible necesitáis acudir al sector financiero, una vez estudiado las posibilidades, si no tenéis regulada esta posibilidad, el sector financiero, es decir, la banca, ya con esa condición, una condición sine qua non, una condición sin la cual no, ni os va a recibir. Evidentemente los costes son altos, los costes son altos. No es fácil facturar, no es fácil obtener ingresos, no es fácil ni siquiera obtener clientes, porque claro, no somos los únicos. Aquí tenemos muchos competidores de nuestro propio sector. Pasa a los abogados, pasa a los arquitectos, pasa a los terapeutas y pasa a cualquiera. O sea, estamos con está todo inventado. Hay muchos profesionales de cualquier tipo de actividad. Yo recomiendo eso, daros de alta en el régimen de autónomos, tributar en función de eso, acomodar los honorarios a esta situación, de lo que luego hablaremos en otro apartado, porque eso es fundamental. Es decir, ser autónomo es caro o no en función de lo que cobres. Si no sabes, si no sabes qué debes cobrar, o sabiéndolo no te atreves a proponerlo o a decirlo, vamos mal.
De eso hablaremos luego. Es interesante porque vosotros no vendéis tiempo ni vendéis técnica, seguidor. Vosotros vendéis vuestros conocimientos. Y eso es lo que quien acude a vosotros debe saber que paga y paga de forma equilibrada. Justo tiempo aquí emplea todo el mundo, tanto vosotros como quien viene a veros. El tiempo no es una cosa exclusiva que empleéis vosotros. Técnica, sí, podéis tener una técnica específica, pero bueno, como en el bricolage puede haber alguien que aprenda la técnica y decida que no os necesita. Pero lo que nadie tendrá, excepto vuestros compañeros de profesión que se han formado y han invertido recursos, tiempo y dinero, son vuestros conocimientos, que es lo que el cliente o paciente siempre debe saber que es lo que está pagando. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta sobre este tema? En el caso, por ejemplo, en el mío, que comienzo y realmente no tengo clientes, ni va a ser una actividad que va a ser a lo mejor, yo que sé, 3 horas a la semana. Es decir, tiene sentido y cómo debería hacerlo para estar cubierto, ¿no? El sentido tiene siempre, vamos a ver, si tú debes esperar a tener clientes para iniciar esta regularización, realmente ya está. ¿Pero hay alguna forma de regularizar sin pagar nada? Es decir, ¿Sin pagar nada a qué te refieres? O sea, entiendo que cuando te das de alta de Hacienda Sí. y te haces autónomo, Sí. has de pagar una cantidad Una inicial. cuota y no es barata. Tú cuando, por ejemplo, quieres regularizar esta actividad, tienes que hacer una declaración censal, se llama censal, ante agencia tributaria, conforme en el epígrafe. Cada profesión tiene un epígrafe, te das de alta en la actividad de ese epígrafe. Por ejemplo, el 271. Entonces, por ejemplo, nosotros, ¿qué tipo de actividad? ¿Qué tipo de 841. 841. Ese es el epígrafe de agencia tributaria. Puntones para Acupunturistas, sanitarios. naturópatas y otras técnicas para sanitarios. O sea, lo tuyo estaría en las otras técnicas para sanitarios estarían englobadas. Estarían englobadas y ese es el epígrafe que agencia tributaria, AEAT, prevé en una declaración censal para darte de alta. La declaración censal siempre tiene que ser paralela a el alta en TGSS, en Tesorería de la Seguridad Social, como trabajador autónomo, en el régimen RETA, que se llama. La pregunta te voy a responder muy rápidamente. Si tú estás o has estado los últimos 5 años dada de alta en el RETA, trabajadores autónomos, no. Entonces tendrás durante el primer año lo que se llama una tarifa plana de gasto, que eran 50 euros, ahora son 60, y a partir del 50 euros, discúlpame, es que no tengo idea, 50 euros al mes. Sí, 60 son ahora la bueno. tarifa plana. Pero eso te durará un año aproximadamente para ir aumentando progresivamente hasta ponerse casi en unos 300 euros al mes, que no es barato. Y eso te aseguro que llegará en unos 2 años, ¿vale? Que es lo que se llama la cuota mensual por RETA, por trabajadores autónomos. ¿Factures o no factures? Factures, porque después del consejo que siempre damos en esto, mucha gente, y esto pasó mucho durante la pasada crisis del 2007-2008, dice, no, yo dejé de pagar porque yo ya no ejercía mi actividad como camionero. No, pero si usted sigue de alta en Seguridad Social, independientemente de que facture, todo lo que no pague se lo va a reclamar Seguridad Social con un recargo del 20%, que no es poco mensualmente, y te aseguro que funciona muy bien el régimen recaudatorio de Hacienda y de Seguridad Social, y un interés que muchas veces se equipara al interés legal, al 3.5. Y eso forma una pelota que cuando te viene la reclamación de Hacienda dices, no, pero si yo debía 1.000, pero tienes 7.000. Es decir, que si te das de alta de alguna forma, quedas ahí fotografiado. Quedas fotografiado hasta que tú te des de baja. Es decir, por ejemplo, en otros países, en Francia, funciona un punto muy interesante, que es en vacaciones, cuando tú lo facturas, tú te puedes dar de baja para no pagar la cuota, cosa que aquí no existe todavía, ¿sabes? Sí se puede hacer. Sí se puede hacer ya, sí. Pues mira, me has pillado, se puede hacer también. Pero yo lo que siempre digo, lo que siempre digo es que si tú estás pagando cuota es porque estás facturando. Si tú prevés un periodo de tiempo que vas a dejar la actividad, lo primero que tienes que hacer es darte de baja. Porque el mes corriente y el siguiente te van a pedir esa cuota que el primer año es asumible, es la tarifa plana, pero bueno, no es barata. Mucha gente, tú ponte a calcular los gastos que tienes para vivir. En mi caso, por ejemplo, Sí. podríamos decir que busco un hobby remunerado. Claro. Esto no es viable. Es caro. O sea, Es caro. de Sí. remunerado no lo tengo que pagar yo. Has de pasar por el aro.
Es decir, por eso incidiremos luego, la solución para que una actividad como autónomo sea viable es ganar dinero. Es así de simple, pero pensáis que es una fórmula simple, pero es así de burra. Actividad para que no tengáis que decir plego y cierro es ganar dinero. ¿Por qué? Porque la cuota fija de gastos que tú vas a tener que pagar cada mes, y un mes pasa muy rápido, 30 días, es bestial. Igual que, por ejemplo, otra pregunta adicional. Este sería un escenario A. Un escenario B. Me pongo las pilas, etcétera, etcétera. No, las pilas te las vas a tener que poner sí o sí. Bueno, vamos por parte. Hombre, que estoy aquí recogiendo. Yo hago una actividad diferente. Sí. Que es, trabajo para una empresa, Estás tengo en un régimen sueldo. general, con una nómina, digamos. Eso es. Vale. Entonces yo hago esta actividad, me doy de alta, gano un dinero, después en la declaración de renta, La renta tú tienes que... sumar a la anterior y por tanto el porcentaje puede subir claro, de retención, porque entonces ya no hago nada. Tú en la declaración de renta tú estás diciendo al Estado los rendimientos que has obtenido por trabajo y por capital. Es decir, lo que he ganado yo en el año, ya sea por una actividad o por varias. ¿Vale? Entonces te puedo decir, hay una que no la digo. Yo te recomiendo que no, o sea, la tecnología que nos ayuda mucho es muy traidora y hoy en día se cruzan datos entre diversas agencias estatales y yo te aseguro que no tienes escapatoria, que más si estás en régimen general, ¿no? Es declarar, la presión impositiva es bestial, es un 50%, pero si tú quieres hacer una actividad con cierta viabilidad y preveyendo un escenario posterior que posiblemente no se produzca, que es hacer crecer tu negocio, con posibilidad de acudir al sector financiero y tal, o estás legalizado aquí con un movimiento, con un flujo de trabajo de clientes más o menos demostrable, o no tendrás nada. Hay otra opción, que ya te he dicho cuál es, evidentemente. Pero no Antes había una opción en la cual había un mínimo que no tenías que darte de alta de autónomos podías, o sea, darte de alta en Hacienda, pero había un mínimo que sí, no... Estas regulaciones van variando por lo que se llama el principio de oportunidad para favorecer. Pero hoy en día es paralelo, ¿no? Si tú en tu declaración inicial censal, que se llama que es un censo, como empresario, te pones como tu actividad en un epígrafe de los que dice Hacienda, paralelamente date de alta como autónomo, ¿no? Es que incluso si tú tienes un cierto movimiento en tu banco o en tu caja, tu excaja, que ya no se llaman cajas, el banco te va a pedir, porque hay una ley que yo lo estoy viendo, y demuéstrame cuál es el origen de su actividad, ¿no? Yo no le cierro la cuenta porque así viene impuesto desde Bruselas, también para evitar temas de contrabando, de moneda, actividades delictivas, etcétera, etcétera. Y no hay nada más fácil que estar dado de alta en el régimen de autónomos, si tienes una nómina, evidentemente no, con el handicap no, con el precio o el peaje a pagar, que es una cuota en el primer año bastante asequible, pero que en 2 años se te va a poner lo mínimo, hablando en plata, en 300 euros. Y 300 euros como gasto fijo cada mes, que pasa muy rápido, es muy duro, vamos. Mucha gente o imposible. Hay una opción, no sé si a lo mejor es válida o no, sencillamente está en el limbo legal, sí. Es una especie de trampa que algunas la hemos utilizado, digamos, es que siempre y cuando factures, sí. aunque en este estado de datas actividad, yo tengo 2 actividades y a veces hago una tercera. De la tercera, si no paso de 3 o 5.000 euros al año, sin cobrar IVA y aplicando una retención. Hay como una franquicia. El IRPF, sí, el Estado te da vidilla. Te da un poquito de margen. Es pero como... realmente hay que pagar autónomo. Sí. Pero esta vidilla... Dándote de alta en Hacienda, ¿no? No, incluyendo la facturación dentro de tu declaración. Sí, lo que pasa es que yo soy autónomo, claro, probablemente autónomo. Lo que el Estado quiere es que es transparencia, que tú lo declares, no te puede dar más vidilla. Esto ocurre, por ejemplo, en el mundo de la música. Gente que tiene una profesión y hace, no sé, canta un coro. Entonces le pagan, lo que pasa es que el concepto fiscal exactamente no sé cuál es, si es beca o no, pero ya les viene lo que le pagan con una retención aplicada. Claro. Y no supera los 3 o 4.000 o 5.000 al año. Si tú más o menos lo habéis visto, declarar IRPF como autónomo hay varias modalidades, por módulos, situación objetiva, es decir, actividades pesqueras o ganaderas, agricultores, cada sector de actividad tiene un poco su modalidad, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Pero claro, siempre facturando, claro, y transparencia, ¿no? Declarando. Es decir, lo más peligroso que hay a la larga, y os lo digo un poco por experiencia profesional, yo como abogado me dedico al tema de concursos de acreedores, es decir, deudas, de suspensiones de pagos, tema de cláusulas abusivas y derecho bancario. Si hubiera hecho esto antes es una constante, pero evidentemente no se ha podido hacer, ¿no? Pero una vez que te metes en el bucle
simple de la deuda con los intereses. Tú dirás, el Estado no pone intereses, no es una entidad bancaria, una leche, perdón por la palabra. Te puede poner un 20% de recargos a Hacienda Seguridad Social y un interés que en muchos casos, para conocer una deuda, es el interés legal del dinero en España, que es el 3,5. Y se te forma una pelota de deuda de la que es muy difícil salir o poder maniobrar con eso. O sea que, sabiéndolo, es duro o es crudo, ¿no? Pero es caro, pero la otra vía es estar dentro del sistema o contra él, ¿no? A medias no se puede estar. Bueno, a medias se puede estar con una actividad de subsistencia que es muy abundante, pero yo de esto, evidentemente, aquí no he dicho nada. Más preguntitas, dime. Sí, en cuanto a uno, por ejemplo, si uno se hace autónomo, Sí. pagaría, por ejemplo, el primer año 60. Sí, que eso es una tarifa plana. Exacto. Y yo... Siempre y cuando, perdona, no hayas estado en los últimos 10 años inscrita en ese régimen. Entonces eso responde a mi pregunta, porque si yo me doy de baja... 10 o 5 ¿Me alto de baja? ¿No aprendes algo? O sea, ¿Cuándo te diste de baja? No lo he hecho. Por ejemplo, me salgo Sí. por un tiempo, no me siguen cotizando. No. Exacto. Pero si me vuelvo a incluir, ¿vuelvo a tener otro año o yo No. a partir de la historia? Eso tiene un plazo, digamos, de prescripción o de caducidad. Si tú te apuntas al régimen de autónomos por esa tarifa plana, te das de baja y te vuelves a inscribir a los 9 meses, seguirás, no te van a poner a lo mejor te pondrán la tarifa que te corresponde, pero ya no te van a contar como novata. Exacto, tengo una historia. Ahora no me acuerdo si son 10 o 5 años. No me acuerdo, lo digo así de sinceramente. No sé si son 10 o 5 años. 5. Vale. Gracias, Siempre bien preparada. Sí. Pero los datos a veces fallan. Te digan 10 o 5, pero no sabía cómo. Gracias a María José, que es la porcentaje. ¿Qué más? ¿Alguna duda más sobre este pequeño apartado? Nada. Vale. Bueno, vamos a ver. Tiene que ser rentable la actividad. Tiene que ser rentable. Tiene que ser rentable. Si no, la viabilidad, la subsistencia misma de vuestro negocio va a ser imposible por estos temas. Entonces tienes un flujo de clientes que te permiten estos gastos, sufragar un local, si es que lo tenéis, quien no trabaja, por ejemplo, en su domicilio, que es una opción. Si pagáis alguna nómina, en el caso de que se piense pagar, que ya es otro gasto añadido, pero tiene que haber un flujo de clientes constante, que es lo que veremos ahora en el tema de publicidad, porque si no yo os aseguro, y no quiero ser catastrofista, que esto en un plazo de 3-6 meses se hace completamente inviable o se convierte en un hobby muy caro. Un hobby muy caro que tú puedes persistir y estar agarrado a él, me resisto porque me gusta, pero claro, hay un momento que hay que comer, ¿no? Entonces es muy fácil y es fácil buscar el equilibrio, seguir haciendo lo que te guste y que te dé dinero. Hay un poquito de paciencia, pero en todas las actividades, no solamente en la vuestra, ¿vale? Para ello es muy importante la cuestión de los honorarios profesionales. Salvo ciertas actividades en las cuales los horarios están reglados, es decir, son fijos, y es sí o sí, por ejemplo, un notario cobra, lo se llama por arancel, ¿no? Un arancel pues, es una lista de precios fija, y si vas a hacer algo la vas a pagar, te guste o no te guste. Un abogado tendría unos honorarios recomendados por el Colegio de Abogados. No son obligatorios, pero están recomendados, ¿no? Y cualquier controversia se deja después a una queja posterior después de aplicarlos. Y en definitiva, en cualquier actividad donde no están reglados o hay tarifas o precios fijos, nos regimos por el mercado, te guste o no te guste. Yo, por ejemplo, tengo cierta experiencia en el mundo comercial, sobre todo en el mundo inmobiliario, ¿no? En el mundo inmobiliario, que es decir, sobre todo, pero en cualquier otro ámbito del mundo comercial, o valoras bien lo que haces o te puedes tener unas fotos preciosas en una página web diciendo ya está y van a estar ahí durante años y no vas a vender nada de lo que quieres vender. El tema de los honorarios es complejo porque el cliente o paciente en común se mueven por inercias, un poco como, con todos los respetos, como aquellas bandadas de pájaros que van por inercias. Hoy en día tenemos un gran acceso a la información, absolutamente todos, de forma inmediata y de forma muy amplia.
Y si entramos en los soportes o en los medios, donde poco a poco se va poniendo la publicidad de todos los profesionales que la ejercen, vemos que hay una presión bestial, ¿no? Si tenemos una red social, de las que luego hablaremos, yo sé, en Instagram o en Facebook, ya casi cuando vemos, lo primero que decimos es, mira, otra página web para sacarnos la pasta, ¿no? Que es lo primero que debemos pensar, ¿no? Pero realmente la publicidad se hace por estos soportes. Fijar horarios es fundamental y el mercado manda. Es más, yo no me voy a mojar aquí hasta el punto de decir, tenéis que cobrar esto por cada uno de vuestros servicios, porque cada servicio es personalizado en cuanto a tiempo, en cuanto a paciente, en cuanto a la relación personal de continuidad que puede ser con el paciente o cliente, etcétera, etcétera. Pero me atrevería a decir, y si no María José me corregirá, que se lo entenderé mejor, que una hora de servicio profesional no puede ser menos ni más que entre 35, 40 y 60 euros, ¿verdad? Poner menos, fijar unos horarios más bajos a tus servicios va a generar un efecto que a lo mejor te tranquiliza, pero no es deseable, que van a decir, pobre chico, pobre desgraciado. No lo digo yo, no, es un poco la inercia de la gente. Y poner unos honorarios más elevados, cosa que tú solo te puedes permitir si te has asentado en una posición que te has ganado en el mercado, es decir, elevar tu caché cuando sabes que el cliente que viene solo, y este es un tema del que hablaremos luego, los clientes vienen solos, ya no se van a quejar por el precio, pero si tú de entrada, sin tener una posición asentada en el mercado, pones unos honorarios altos, simplemente al cabo de 3 meses vas a acabar poniendo los pies en el suelo y vas a ir diciendo, esto no funciona, no tengo clientes. ¿Por qué? Porque el cliente en conjunto, que se mueve por inercia, por tendencias, por mercado, sabe que tus precios son por encima de la media. Es como si vas a comprar un coche de segunda mano, que está perfectamente tasado en su valor, y a la misma calidad, modelo y marca, me suena que hay un precio exageradamente diferente. Ya ni siquiera lo vas a considerar, bueno, a lo mejor sí, te vas a considerarlo, igual te interesaría, pero ya ni lo consideras, te van a descartar, ¿vale? Los horarios han de fijarse claramente y el cliente debe saber, el cliente o paciente debe saber que cuando va a pagar tus horarios sin rechistar, está pagando los horarios justos y equilibrados, que tú los estableces para que no te los discutan. La única opción que tiene el cliente es que no le interese y no discutir. A tu casa no viene nadie a discutir lo que haces. Estos son mis horarios y si usted no quiere, no venga. Pero el cliente debe saber bien siempre, y esto lo veremos seguidamente en el tema de la publicidad, en el apartado de la publicidad, que tú no vendes tiempo. Aquí tiempo empleamos todos, en desplazarnos, en acudir a un sitio, en escuchar, etcétera, etcétera. Aunque es muy importante el tiempo, excepto en el pasado, donde los abogados pues, se llamaban minutas, las facturas, ¿no? Cobraban por los minutos empleados de oír o de hablarle a alguien. El tiempo lo emplea todo el mundo. Ni siquiera la técnica, ¿no? Hoy en día la técnica está muy diversificada y se ha divulgado y extendido, incluso excepto para la manipulación de ciertas prácticas o praxis para las que se necesita titulación o autorización, todo el mundo puede aprender a hacer algo sin acudir a un profesional si tiene tiempo o interés, ¿no? Lo que vendéis realmente, y que es el origen, que es la causa por la que se fijan, establecen y no se discuten los horarios que vosotros como terapeutas establecéis y el cliente paga son vuestros conocimientos. Ello sí que es algo específico, los conocimientos. ¿Los tenéis solo vosotras? ¿Tú sola? No, los pondréis más compañeros del segmento, del grupo profesional al que tú te dedicas, pero no nadie más. Y el cliente debe saber eso. Yo voy porque esta señora sabe qué es lo que me conviene, qué terapia conviene aplicarme, que yo le pueda haber indicado o pueda no tener ni idea, y por lo tanto confío en ella y ni le discuto sus horarios. Eso ha de quedar bien claro en la manera que cada uno sepa o quiera proyectarlo o establecerlo en la publicidad que hagáis. Porque si no, hay mucha gente, muchísima, que si no se le educa, vamos a decirlo así con respeto, al cliente hay que educarlo.
educarlo, no para hacerle ir donde no quiere. No lo estoy diciendo desde una perspectiva deshonesta o maliciosa. Hay que educarlo para que no malinterprete qué somos y qué hacemos, no para hacerlo ir ni para engañarle a nada, evidentemente. Pero el cliente siempre suele pensar que un servicio es caro, a no ser que lo tenga tan claro que ya ni lo discuta, ¿eh? Y siempre tiene que tener claro que cuando os ve a vosotros, está viendo calidad del servicio y prestigio de la persona que presta el servicio. Ese es vuestro trabajo. Un cliente descontento puede echar a perder 5 años de buena publicidad y de un flujo de clientes constante. Una sola queja, ¿eh? Por lo tanto, el establecer cada día, cada minuto, y ahí es importante, eso que decíamos en el primer apartado, que no solo es la actividad, sino la vocación. La vocación es lo que nos va a garantizar, a veces de un modo subconsciente, que cuidemos nuestra actividad, nuestro prestigio y lo que proyectamos, para que no haya ni un solo cliente o paciente descontento, o rebotado o cabreado, que esto todavía peor, ¿eh? En cualquier profesión, un cliente enfadado te echa por tierra toda tu publicidad y a la velocidad que hoy en día, en los tiempos que vivimos, se mueve la publicidad para bien y para mal, eso es letal, ¿eh? Que hablen mal de ti, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Alguna duda? Bueno, yo lo que quería añadir es, Sí. Es importante los conocimientos Sí. que da el terapeuta, pero pienso que es el paciente luego el que valora y realmente sabe si lo que ha pagado es razonable, es Sí. el resultado. O sea, pienso que el cliente lo que busca es un resultado en ese tratamiento, aparte de que uno venda su formación, ¿no? Sí. ¿Qué opinas tú? ¿Tú estás de acuerdo con que el cliente o paciente te esté pagando por el resultado? Me expreso de otra forma. ¿Todos los resultados son previsibles al 100%? No. ¿O puede haber una respuesta no prevista? Entonces, si tú lo condicionas, es como por ejemplo un abogado. Hay muchos clientes que ponen, mire, yo voy a resultados, si gana usted la demanda, le pago, ¿no? Entonces, si yo tuviera que aceptar usted esto a cada cliente, tendría que tener una financiera detrás que cubriera los gastos, ¿no? Hay un componente de incertidumbre o de respuesta específica del paciente. Esto te lo puede decir cualquier dentista, cualquier gabinete dental, ¿no? Por eso tú firmas un consentimiento informado y una información de tratamiento. Si al cliente le haces creer que depende del resultado, ten en cuenta que hay muchos clientes honestos, pero algunos que no pueden serlo, ¿no? Que se escuden en ello para no pagar. Te lo digo así de claro, no le voy a dar más vueltas. A ver, de pagar es la mejor publicidad, ¿eh? O sea, claro, si vas teniendo buenos resultados, ¿no? Entonces... Esa se forma sola, los resultados. Pero, perdona que te matices, si tú te agarras solo a esa proyección de tu publicidad, el buen resultado, hay un cierto riesgo, porque si algún día no lo tienes... No, pero es que, claro, es evidente que siempre hay casos más complicados, ¿no? Entonces, claro, ya es lógica, pero el paciente, luego te lo dice, ¿no? O sea, si ha quedado satisfecho en las próximas visitas también, y es la mejor publicidad. Sí, a eso nos referíamos hoy. Aparte es tu trabajo, ya te decía, en esa parte del primer apartado que decíamos, vocación y actividad, tu vocación es la que ha de hacer trabajar esa calidad siempre al cliente, incluso de forma subconsciente, automática, ¿vale? Pero claro, tú estás tratando con una técnica, por los conocimientos que tienes, que no es infalible, pero no porque tú la praxis la apliques mal, porque a lo mejor hay una respuesta de un paciente que tú no prevés. Entonces lo puede hacer un cliente. Cuando se firma un consentimiento informado donde se prevé precisamente esta posibilidad. De todas formas, si tú estás muy segura de que el resultado, hay muchos profesionales que solo eligen aquellos casos o aquellas materias que van a ganar, ¿no? Por ejemplo, desde el buen abogado es aquel que solo coge los ganan casos, que es el que va a ganar, ¿no? Evidentemente, que es muy fácil saber cuál lo vas a perder y cuál no. Si tú estás segura de eso, sí que te puedes arriesgar a ir a resultados, a éxito, que se llame en cualquier actividad de cualquier autónomo.
si no puede tener su riesgo, porque ya te digo, yo creo, y es mi opinión personal, que un cliente o paciente descontento, cabreado o rebotado es una bomba de relojería. Dime, María José. No, yo es una respuesta filosofía de Maya, que dice, hay profesionales que he tenido como terapeutas, cuyo ejemplo sigo integrando y poniendo en fruto después de años. Eso tiene un valor y se lo cobraron correctamente en su momento. Bien. Y mira, y la frase que nos ha puesto María José, y viene a ampliar un poquito lo que hemos estado. Hola, Carlos, buenos días. Viene a ampliar y a redundar lo que hemos estado diciendo. Esto lo hablaremos ahora en un apartado que ahora se le pone un nombre anglosajón a todo, ¿no? Newsletter, briefing, que se llama networking, ¿no? Que es como hacemos la publicidad, esos círculos concéntricos. Pero en definitiva, siempre hay algo que se te puede escapar de las manos. Si tú estás, tú que me lo has preguntado, completamente segura de que el resultado, yo no soy terapeuta, Dios me libre de darte consejos sobre eso, va a tener un 100% de éxito, hazlo. O coge solo los casos, pero yo repito que un cliente cabreado, descontento, rebotado, puede ser una bomba de relojería. Y en definitiva, tú vendes tus conocimientos, no el éxito, que sería, creo yo, que se podría incardinar dentro de lo que es la praxis, la práctica. El cliente tiene que ir de entrada sabiendo que puede variar el resultado, a mejor o a peor, pero que tú por el hecho de estar no dando tu tiempo, pero qué tiempo empleamos todos, sino tus conocimientos, él ya debe pagarte ese precio que no debe tener duda de que es justo y equilibrado. María José. Esto ya es como María José, sí. No veo la pregunta de nadie. Yo, respecto a lo que comentaba Sonia, yo creo que es que hay, mi opinión es, ¿no? Que ciertamente el éxito de nuestra terapia es el que nos va a dar más clientes, puesto que en una charla de amigos, yo tengo una ciática, pues yo tenía una ciática, me fui a este acupuntor, me lo quitó. Pero, lo que tú decías, o sea, todos hemos tenido clientes en nuestros centros y demás, que te vienen cada día, cada semanita te viene, ¿cómo estás? Igual. ¿Cómo estás? Igual. No es porque te quiera engañar o estafar, sino que entra dentro de, sobre todo en medicina china sabemos, ¿no? Dentro de su constitución, dentro de, estoy igual. Si estuviera igual, no te continúa 2 meses viniendo cada semana. Molière escribió El enfermo imaginario. Sí, esa persona. Exacto. O el litigante imaginario, en caso de los abogados. Exactamente. Entonces, si nuestra publicidad está hecha solo, o sea, nuestra publicidad es a base de resultados, ciertamente tendremos el que vendrá y dirá, pues mira, no te voy a pagar porque es que estoy igual, aunque esté divino, o el que es que él, aunque sabe que está bien y te sigue viniendo cada semana, es una persona te va a decir que no está bien. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice María José. Esa persona, con todos los respetos, es una persona dependiente, con tal inseguridad que se agarra a ti, primero para buscar algún tipo de salvación, pero es capaz de tirarte al precipicio cuando no te necesita. Ir a resultados o a éxito, primero es muy peligroso económicamente. Si tú tienes que ir a éxito en cada asunto, el cliente que tenga no toda la honestidad que tú le entiendes, a lo mejor puede demorar el asunto para que el éxito no llegue nunca. ¿Vale? Supone una presión sobre el terapeuta. Claro, a los abogados. Sí, y a los abogados también hay mucha gente que dice, no, si usted me gana, yo le pago. No, oiga, esto funciona así, si no, pues adiós, muy buena. A ver, estás pagando tu trabajo, tú has hecho un trabajo. Y mis conocimientos. Exacto. Porque no solo se paga la praxis y el tiempo empleamos todos. Sí, pero tus conocimientos, tu pensar en qué tratamiento le vas a poner, en si tú ves que el resultado no acaba de ser satisfactorio, volver a repasar, a poner y tal. Y eso, haya un resultado final o no haya un resultado, si tú has empleado todos tus conocimientos, tu mejor voluntad, tiene un precio. Yo por eso le decía a Sonia, y en esto mi opinión es inamovible y te la recomiendo, aunque tú puedes seguir la vía que quieras, que dejarlo todo a un resultado, hay 1000 factores, externos, internos o aquello que llamamos coincidencias, si es que existen casualidades que puede hacer que ocurran cosas absolutamente impensables o imprevisibles. O la respuesta de los pacientes. ¿Firmas algún consentimiento informado, alguna información de consentimiento antes del tratamiento? Si no lo haces, te recomiendo hacerlo. Hay que hacerlo. Si no lo haces, en cualquier actividad profesional, que ya digo, me estoy dirigiendo a vosotros como terapeuta, pero más que nada como profesionales con una actividad. Hazlo. El peor escenario que se puede producir es aquel que no has previsto, que no lo prevés para que se produzca.
Lo prevés y lo tienes en cuenta por si se produce, decir, coño, y si hubiera pensado esto antes que es fácil. Hay 1000 factores por los que y sin intervención ni responsabilidad tuya por la que una praxis puede acabar mal. Una praxis como terapeuta, como abogado, como notario, como gestor, por 1000 cosas, como mecánico, como cualquier cosa. Y yo te recomiendo, para acabar esta duda que me preguntas, que, es decir, no proyectes de cara a los clientes. Ya te digo, el cliente se mueve por inercias, ¿no? En grupos, o bandadas de pájaros. Proyectar a tus clientes que él te debe pagar cuando el resultado se produce. A lo mejor él decide que no se produzca nunca ese resultado y aun cuando se produzca, financieramente lo vas a pasar bastante mal, y el objetivo de este seminario se llama terapia y éxito profesional. Es que tú puedas seguir ejerciendo tu vocación por el simple hecho de que puedes comer de ella. No me canso de repetirlo, porque si no, todo se quedará en un sueño muy bonito que habrá durado más o menos. Más preguntas. Estamos hablando, después hay otra, ¿no?, de rentabilidad. Sí. Vale. Están todas relacionadas, evidentemente. Lo digo porque, claro, se conecta lo que serían los honorarios, con lo que hay que pagar de autónomo. Más, o sea, hay un mínimo que hay que cobrar cada mes, como mínimo. Por tanto, se ha de multiplicar por el número de clientes que te ha de entrar. Tú has de ajustar la cuantía de tus honorarios dentro de ese segmento que hemos dicho que es la normalidad, pero no porque te lo diga yo, porque lo dice el mercado, y lo que dice el mercado, te guste o no, es lo que al final impera, y el número de clientes. Es decir, ¿Qué valor? Es decir, por ejemplo, cuando vas a pedir una hipoteca, lo que tienes que cobrar es... Tú sí vas a pedir el caso de un 30% sería para el pago de la hipoteca. Aquí, por ejemplo, ¿qué sería lo mínimo que se tendría que cobrar en un mes para realmente cubrir? Es variable, depende de... Hablamos de porcentajes. Hablamos de porcentajes, no de cifras. Es decir, para que tu actividad sea viable, puedes pagar los gastos fijos, tus cuotas de seguridad social, tus gastos de hacienda como autónomo, gastos locales, IVAs, locales, material fungible, trabajadores si los tienes. Esto es variable, pero hay que hacer un estudio de mercado y de gastos para ver, yo repito siempre la palabra viable, me canso de repetir, que sea viable. ¿Sí? Hay miles de proyectos que se han ido al garete porque no se ha hecho un estudio que es un folio y una operación aritmética simple, no hace falta ser licenciado en ciencias exactas para hacerlo, para ver si yo... Pues te pedía ese porcentaje. Al final volvemos a lo más simple. Volvemos a lo más simple, por eso la parte más importante de esta charla, de este seminario, que quiero que me gusta que sea así interactiva, es publicidad y flujo de clientes. Al final, si tú tienes clientes, vas a poder con todo. Si no tienes clientes o pacientes, por muy buen plan de mercado que hagas, no tendrás nada. Por eso, buscar los clientes en un mundo que es difícil, porque hay una competencia brutal y aquí no hay pastel para todos. Pero, por ejemplo, para hacer una cuestión rápida, este paralelismo que te hacía como una hipoteca y el porcentaje, 30%, un 30%, sí. ¿sería correcto? Sería correcto. Es decir, el 30% de todos los gastos y el 60% sería lo que me quedaría a mí para... El plan correcto siempre es el más austero. Perdón. Para ella hacerse un planteamiento de la tarifa que tiene que cobrar. Ella puede coger y decir, voy a cobrar 70 euros o número de clientes, porque a lo mejor tiene que valorar que si ponte que ella calcula que esos gastos de inicio son 300 y tendría que calcular que tendría que ingresar 600. Siempre, no, 900. Hazlo siempre más austero que los planes, porque siempre todo acaba saliendo más caro. Claro. Todo siempre acaba saliendo más caro. 50%. Hazlos discretos y austeros. 30% está bien, que es lo mismo que daría una entidad bancaria, por ejemplo. Guíate, aunque sea por una vez, por los bancos. Ellos saben muy bien lo que es viable. Pero evidentemente, ese plan está bien hecho, con las variantes que tú le pongas, siempre y cuando haya flujo de clientes. Si no lo hay, es papel mojado. Nunca mejor dicho. El 30% me refiero que de, por ejemplo, 900 euros que entran, 300 serían... Es que no es así. Con 900 euros... 300 para gastos y el resto para ti. No. Con Entonces hay que calcular que tendría que ser, por ejemplo... El doble, 1.800. Con 900 euros tú vas a tener un hobby remunerado. No vas a vivir de ello. Y perdón que te lo diga así. No, que está bien. Si vengo a... un menú, pero un 50%...
Más o menos, ¿no? Sí. 50 quizá. Ten en cuenta que como autónomo en el régimen de autónomos, si tú quieres llevarte 1.000, vamos a poner al bolsillo, tú tienes que facturar 2.200. Pues es, Ahora, sin hablar de los planes que Sin tarifas posible no planas, gobierno es más rígido, es más demandante esto que no. Haz un cálculo simple. Si tú quieres tener para tus gastos cotidianos 1.500, vas a facturar el doble. 3.000, 2.800, ¿no? Eso. Son números muy simples. ¿Por qué? Porque la presión impositiva es bestial. Tú sabes que en régimen general o como autónomos, tú estás pagando ahora, ya veremos qué pasa, un 45-50% de lo que facturas. Y eso no te lo digo yo, te lo dice agencia tributaria. Otra opción, de la que yo no he dicho nada, es trabajar fuera del mercado, pero eso es una subsistencia que si tú has de, como hemos dicho antes, acudir al mercado financiero para tu actividad, pues no te va a permitir, te va a decir que no. ¿Y si no tienes que ir al mercado financiero? Y si no tienes que ir al mercado financiero, es una opción. Es una opción. Es una opción. Sí. ¿Para qué complicarse? Claro. Digo porque estamos hablando siempre desde la perspectiva como empresarios, ¿sabes? Hay empresarios individuales, por eso no es que yo sea partidario, incido mucho porque yo no os hablo como terapeuta, sino como profesionales, para que digáis la opción de esta que os permita. ¿Sí? Tengo una pregunta de aquí que dice, ¿que el cliente firme un consentimiento o un acto de liberación de responsabilidades tendría el mismo efecto a nivel legal? Sí, precisamente yo tengo algo de experiencia en el mundo dental, de clínicas dentales, donde la conflictividad te puedo asegurar que es bastante importante, y el consentimiento, lo que allí llaman el consentimiento informado, ha salvado más de una vez con algún cliente deshonesto, que los hay, conscientes y realistas, los hay, indemnizaciones dictadas en una sentencia en un juicio civil con intereses y costas, que es un auténtico mazazo. Es decir, la mala praxis, que es lo que suele denunciar el cliente deshonesto y desleal para intentar que el profesional de esa clínica le pague, queda demostrada o no en un 50% por el consentimiento informado. La mala praxis, luego hay otros elementos de prueba, pero en el momento que el paciente acepta que hay unas posibilidades que se produzcan que no son responsabilidad porque lo firma del profesional que le hace la praxis, queda liberado. La respuesta es sí, queda liberado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No, me dicen, ¿podemos incluir en la ficha de protección de datos este consentimiento? Yo os aconsejo que lo hagáis por separado. Es que ya existe, esto sí que lo respondo yo. Sí, podéis hacerlo, pero tú manejas, pero yo aconsejo que cada materia se haga por separado. No en el mismo saco. Dentro de los socios de la SAC lo saben todo, dentro del área de socios tenemos los modelos para descargar, que son protección de datos por un lado y consentimiento informado por el otro lado. Información de tratamiento también en algunos casos. Bueno, nosotros tenemos hecho el consentimiento informado, está hecho en el momento que tú informas del tratamiento, explicas tu condición parasanitaria, porque claro, nosotros como colectivo tenemos otro tipo de inputs que tenemos que reflejar, y luego después lo que es básicamente el consentimiento informado, que es, además pone clarísimo, la persona firma conforme tú le has explicado cómo funciona la terapia. Por eso se llama informado. Exacto. ¿Qué puede tener? Y entonces esa persona te lo firma y lo tienes que tener siempre guardado junto con la ficha del cliente. No cometamos nunca el error o el olvido de no firmar como clínica. No, nosotros también tenemos que firmar, evidentemente. Yo he visto más de un caso en el que, habiendo firmado el paciente el consentimiento informado, se ha denegado en vía judicial la desestimación de la demanda porque el médico de la clínica no había firmado. Hay que firmar los dos, claro, paciente y... El nuestro te pone el terapeuta responsable, el cliente. Tienes dos para firmar. Y la fecha en la que... Ley de protección de datos, que era un tema que en principio no tenía apuntado para hablar, tiene cierta importancia, no nos vamos a extender mucho porque si no, no trataremos otro tema importante, somos más bien de tiempo.
que es que la ley de protección de datos, aunque no estamos acostumbrados a darle mucha importancia, las multas que prevé el reglamento europeo, que no tan recientemente ya ha suplido a la LOPD, Ley Orgánica de Protección de Datos, y al reglamento español, son brutales, ¿no? Por haber unos 60.000 euros de multa por no tener la estructura de papel a punto o por tener un cacho de folio que se ve en una letra más de la debida. Y sobre todo, esto se salva, por eso lo veréis muchas veces cuando navegáis por internet, por ciertas páginas y tal, que antes de acceder al contenido te plasman ahí la publicidad de acepto protección de datos. Es así, es decir, es la realidad, ¿no? Se le da una importancia desmedida, pero si en momentos, por ejemplo, de crisis económicas el Estado necesita actividad recaudatoria, que la necesita, va a ir por ahí. Son mecanismos que hay pensados, a lo mejor sin desarrollar, para en el momento que se activan, darle cash, actividad recaudatoria del Estado. Porque los coches aparcados en doble fila o una inspección de Hacienda a ciertos grupos profesionales, por si hay un ticket mal colocado, ya eso es actividad recaudatoria. Yo quería hacer una pregunta. En el consentimiento informado tenemos la obligación de darles una copia al paciente. En el consentimiento informado debes darle una copia, porque si no, hay muchas... Yo te hablo de la experiencia que he tenido yo, las oficinas de información municipal al consumidor. Yo te hablo de Mataró. Yo trabajo en este tema en Premia y en Mataró. Si el cliente no tiene copia y esta primera queja, que es la que suele haber, ya es como un plus de responsabilidad, de mala imagen que tiene el profesional. Entonces, si tú el consentimiento informado lo haces correcto y firmas siempre como terapeuta, dale su copia. Vale. Tú nunca sabes si el cliente puede tener mala fe o buena fe. No estoy hablando mal de nadie, lógicamente, pero puede haber gente que no vaya con buenas intenciones y tiene la intención, y lo veo con muchos abogados y tal, de que tú eres la última instancia para conseguir dinero. Con una denuncia, no por el fondo del asunto, sino contra ti. Hay mucha gente que lo ve así. Hay mucha gente, por eso los colectivos profesionales tienen unos seguros de responsabilidad civil particulares, pero muchas veces colegiales. Hay mucho cliente malintencionado que tú eres la última etapa para conseguir dinero. Denunciarte a ti. Eva pregunta, en los documentos que hacemos firmar no consta esta posibilidad de que no funcione. Se sobreentiende que pueden oír como se espera. Aunque yo se lo explique verbalmente, eso no queda en constancia escrita. No queda constancia escrita, pero si me haces la pregunta, Eva, yo te voy a responder de una manera muy concreta. Es decir, hay un refrán que dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que escribe, de lo que dice. Es decir, si es un tema en el que, preveyendo ese peor escenario, que ojalá no se produzca, pero que si hacemos un documento sobre consentimiento informado es preveyéndolo, hago constar que toda la información sobre la producción de un resultado no querido, no deseado, no previsto, se le ha explicado al cliente y este ha sentido o ha aceptado cualquier resultado que se produzca y, estando de acuerdo, firma en mi presencia este documento del que se le entrega una copia. Normalmente los modelos que tenemos nosotros, si os fijáis todos, Eva, o todos nosotros, tiene una parte donde se pone, ¿no?, las terapias y puntos suspensivos. Sí. Quiere decir que no es que tienes que utilizar esos puntos suspensivos justo que hemos puesto, Sí. sino que tú ahí puedes incluir, por ejemplo, Sí. en el caso de que hacemos acupuntura, medicina china, pues estaría muy bien que pondrías que en el caso de que tú consideres que tienes que utilizar ventosas, Claro. puede quedar un hematoma, que se vea, porque aunque tú lo expliques verbalmente, es cierto que luego después te pones la persona y dices, no, a mí no me dijo nada de esto. Sí, eso es Y en esos puntos suspensivos tú puedes incluir la información del tratamiento. exactamente, que si te pongo una moxa se puede reducir una leve irritación, incluso una Correcto. pequeña quemadura. Lo puedes, es cierto que si lo dejas por escrito, porque las palabras se las llevan bien, Sí, no, pero es correcto. consta mucho. Sí, mucho si puede haber la inclusión de un tratamiento o ciertos materiales en el consentimiento, es a la vez y se puede definir como consentimiento informado e información de tratamiento. Exactamente, pues es eso, que nosotros donde ponemos los puntos suspensivos, además no es un PDF, es un Word, Sí, sí. que ellos pueden ampliar esos puntos suspensivos y poner la terapia que ellos hagan, porque a lo mejor hay acupuntores que nunca utilizan ventosas, pues no es necesario ponerlo. Pero claro, si las utilizas, una cosa es que le digas, le va a quedar o te puede quedar a usted un hematoma, un pequeño moretón, y otra cosa es que realmente
lo pongas por escrito porque eso evidentemente es muy visible. Yo En un momento dado alguien con mala fe puede demandar. Yo para acabar este tema, y no quiero ser catastrofista, pero sí que se me entienda bien, y por eso me agradezco las preguntas, del mismo modo que en tu actividad en Internet, pues hay todo esto que se llama phishing, hackers y tal, y hay mucha gente que es malintencionada, y está intentando obtener dinero sin tener escrúpulos ni importarte el perjuicio que puede causar. Como profesional, yo soy profesional de lo mío, yo he visto y he tenido que esquivar mucha gente y también he defendido a actividades de otras actividades que mucho paciente, no mucho paciente, algún paciente, pero tú nunca lo puedes percibir cuando viene, viene ya de entrada con mala intención o esa mala intención es sobrevenida una vez mediado el tratamiento y te localiza a ti, te pone en un punto de mira diana como el último estadio o el último recurso para obtener una ganancia, ¿no? Entonces, eso ocurre de momento, evidentemente, no con más de lo que sería deseable, pero no ocurre cada día. Pero estamos obligados a prever el peor escenario, siempre, ¿eh? ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta más sobre este tema? Vale. Sí, yo sí. Sí, dime. En el caso de que uno aplique toda la carta... Información de consentimiento, sí. Yo tendría que estar... no tiene nada que ver con los impuestos ni... Absolutamente nada. Mira, eso te lo voy a decir muy claro, es una protección que tú te buscas por si alguien te demanda, ya sea en vía administrativa o judicial, por una mala praxis, ¿eh? Lo cual te puede hacer, o que sea una responsabilidad personal o económica, ¿vale? Hay que preverlo. Y en la ley de protección de datos igual. Puede ser muy peligroso el tema de los datos. Está como latente ahí, es un instrumento o un resorte que puede utilizar el sistema, el Estado, para activarlo cuando necesita una actividad recaudatoria, ¿eh? Y cualquier infracción, cualquiera, puede ser letal, es como una inspección de Hacienda, un simple ticket te puede hacer una multa importante, ¿eh? Bien. Sobre protección de datos, igual nos alargamos mucho, ¿no? Esto ya es, esto ya es una cosa que aporto yo como SAC. Sobre todo, entrar en el área privada mirando, porque no solamente es a nivel del cliente que te viene que tú le haces firmar, no. Recordad que ahora funcionamos mucho por WhatsApp. En cualquier momento, si tú no tienes un documento donde te ha marcado en la casilla que da su consentimiento para comunicaciones por WhatsApp o cualquier otro tipo, porque tienes Telegram y otro más, en un momento dado, si hay mala fe, que nunca pensamos que haya mala fe, pero puede haberla, te pueden demandar. Correcto. Si tú tienes una web, un blog, una entrada en la que no tienes visible, claro, una pestañita donde pone protección de datos y la gente clique y vea la protección de datos, te pueden demandar. Si escribes correos electrónicos con tus clientes, mensajeáis por correo electrónico y abajo nos lleva la coletilla que está escrita explícitamente hecha para correos electrónicos a pie de página, te pueden demandar. Entonces, pues, pensar, sobre todo, entrad en el área privada, que tenéis la coletilla para los mails, la coletilla para la web, lo de poderte por mensajería instantánea. Todo eso está allí dentro. Y si alguien tiene alguna duda, llame. Por eso, volviendo un poco al título del seminario de esta charla, que se llama Terapia y Actividad o Éxito Profesional, ser empresario individual como autónomo es esto también, evitar todos los problemas que puede ocasionarnos, aunque no nos guste, pero hay que pasar por el arco, está ahí, que es adaptarnos a todo el entorno legal que tenemos para prever eso, ¿vale? Bueno, está todo un poco mezclado, pero bueno, vamos haciéndolo un poco así selectivo conforme las preguntas que van saliendo, ¿verdad? Aquí habíamos puesto un punto que llama la importancia de la publicidad. Flujo de clientes. Y es un tema importante, como antes os había comentado, esta es mi visión, evidentemente podéis tener la vuestra y ahora lo matizamos, que toda intención, toda voluntad, todo conocimiento de vuestra vocación, que es la terapia, vocación se transforma en profesión, si no hay clientes, se va a quedar en eso, para que sea viable la actividad. ¿Cómo se consiguen los clientes? Es una buena pregunta, ¿no? Somos muchos profesionales del mismo grupo que nos dedicamos a lo mismo. Nadie es manco y todo el mundo quiere lo mismo que nosotros, ¿eh?
Bueno, nos entendemos, nadie es manco y aquí todo el mundo come y cena cada día, y todo el mundo quiere clientes, ¿vale? Por lo tanto, la búsqueda de clientes, y un mes pasa muy deprisa, que tiene 30 días, y si te demoras uno, ya lo haré mañana, ahora no sé cómo, llega el momento en el que digo, cierro porque esto no es viable y los gastos fijos se me comen y no son pequeños precisamente. Ha cambiado mucho el mundo de la publicidad pues, en 15 años. No es que sea un experto en el mundo de la publicidad, pero más o menos el mundo en el que me muevo, pues estamos de alguna manera obligados a trabajar ahí dentro o al lado, ¿no? Hoy en día hay una evidencia que lo de todo el mundo, que creo que también es una mentira a medias, ¿no? Que es quien no está en las redes sociales no se come el rosco. Puede ser así, pero en definitiva, por mi opinión, lo que os diré ahora no es así. Porque, al final siempre hay que volver a los clásicos, a lo clásico, ¿eh? Y lo clásico es prestigio y calidad, ¿vale? Publicitarse en redes sociales no es nada barato. Es decir, te puedes decir, ay, qué bien, lo pongo como ejemplo. Facebook o Instagram me permite tener una página de publicidad. Tú sabes que en Internet hay una cuestión que se llama posicionamiento. Si tú buscas un resultado, por, yo qué sé, acupuntura, así, entras en Google, en un buscador, y si a ti una empresa a la que le tendrás que pagar un SEO, que le llaman ahora, una cuota que no es pequeña cada mes, te posiciona en las dos primeras páginas, que es allí donde quien busca algo tiene el resultado y no necesita la tercera, si tu página web o tu publicación está en la página y te dice, si han obtenido 170.000 resultados, y tú estás en la página 17.000, yo te aseguro que no te van a traer, por más que tú sigas pagando una cuota carísima a tu SEO y te creas que alguien te está viendo, excepto tú cuando entras, a ver qué bien me ha quedado, ¿sabes? Publicitarse en redes sociales, Facebook, Instagram y otras, no es nada barato. Tú puedes ver que te está presionando siempre Facebook, crece una página empresarial y demás. Tú te puedes gastar perfectamente 2.000 euros al mes en publicidad en Facebook, que utiliza unos algoritmos un poco difíciles de entender, que van por secciones. Es como una subasta, ¿no? De hora y día, en el que tu resultado va a llegar a alguien, y si esto no lo conoces o alguien te asesora bien que vas a tener que emplear dinero en ello, tú puedes estar gastándote dinero para que no te vea absolutamente nadie, y en el clic de tu publicación, que es enviar correo o llamar o mandar mensaje, no te llame absolutamente nadie, ¿eh? Lo que te gastes, que para tener clientes que vas a amortizar, evidentemente si tú vendes un servicio que vale 40 euros o 50, tendrás que hacerlo muy bien, porque la publicidad te puede costar más caro que lo que te paguen por servicio. Si tú vendes un servicio que vale 1.500 euros, te puedes permitir mejor entrar solo en 2 ventanas del tiempo, ¿eh? Que quien te asesore y estés bien asesorado por él, te diga, es ahora, a las 8 de la mañana del día tal, porque solo hay un competidor y además lo tenemos posicionado por debajo. Esto funciona así, ¿eh? Pero si, evidentemente, si tu servicio de una hora vale 50 euros, tendrás que controlar muy bien esa publicidad carísima, que posiblemente no te va a salir a cuenta. Te lo digo ya, y no es que quiera ser pesimista ni catastrofista, ¿eh? Por eso, al final, y como hemos dicho antes, en esos apartados que no son rígidos, que vamos intermezclando, hay dos conceptos que se llaman prestigio y calidad, ¿eh? Prestigio de ti como terapeuta, como profesional, y calidad de tu servicio, ¿eh? Calidad, te lo digo a ti, Sonia, perdona que no decir, no, si sale bien me pagará. Esto te hace perder un montón de calidad y de imagen. No, siempre me No, perdona que Una de las cosas que yo, disculpa, una de las cosas que después de tantos años, y que me ocurrió a mí al principio, no digo que me hayas hablado de esto, es cuando empiezas a trabajar, te metes dentro del mundo laboral, todavía no tienes la suficiente experiencia y no has cogido la seguridad en tus tratamientos, sí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, muchas veces o cobras muy poco, con lo cual te estás desvalorizando tú mismo, porque no te crees a ti mismo. La imagen que creas es del pobre chico. Exacto. Entonces, sí, muchas veces se camufla porque, soy buena persona, hoy no te cobro. Sí, sí. Entonces,
nos estamos mintiendo nosotros mismos. Entonces, antes de empezar a valorar el trabajo, tendremos que empezar a valorar nosotros lo que somos capaces de hacer y dónde estamos, en qué lugar empezamos y cómo aumentar nuestra estima como profesional para tener luego el valor de decirle al paciente a la cara, correcto, perdona, esto vale 70 euros. Correcto. Y no me importa que te vayas. Sí, sí. No me importa que te vayas. Tú, Y mucha gente, bueno, lo voy a bajar porque es que si no, no me va. lo que dices es correcto. Al principio, si te pones a pensar en todos los factores, no harías nada y acabarías teniendo baja autoestima y baja valoración de lo que haces. Tú has de seguir, ¿sabes quién eres? Empiezan ahí. Claro, ¿quién eres? Empiezan ahí. Ese es el problema de muchos Exacto. y como no lo solventan, pasan años y Estancados. se convierten, en vez de profesionales con autoestima, se convierten en el eterno estudiante. Exacto. Que van haciendo cursos y cursos y cursos y cursos y más cursos y más cursos, a ver si algún día, Por miedo a dar el salto en Sí, su vale. momento. de acuerdo, Entonces, a ver, si están buscando revalidación en cientos y miles de cursos. Es inseguridad absoluta. Tú vas a saber quién eres, qué quieres y a dónde vas. Ahí es donde hay que meter el palo. Hacer tu travesía del desierto no es fácil empezar nada. No es fácil empezar nada por los gastos que supone, por la competencia que hay. Y llegará un momento, que es donde vamos ahora, que dirás algo que al principio no te crees, pero que todo profesional lo hemos dicho. Y dices, coño, los clientes vienen solos. Ahí es donde debemos ir. Y eso ocurre. El cliente viene solo. ¿Por qué? Porque una vez, después de que tú asumes tu travesía del desierto, que no ha de ser eterna, ni siquiera muy larga, porque tú necesitas pagar facturas cada mes. Necesitas pagar facturas cada mes y no son baratas precisamente. Llega un momento que si tú has sabido ver cuál es bien el ámbito donde proyectas tu publicidad sin perder el tiempo ni el dinero, que pues a veces es un mazo definitivo para que lo dejes, llega un momento que poco a poco eso te irá generando, como decía Carlos, la autoestima y la autovaloración para saber que vas por buen camino, ¿vale? Y al final, después de todo esto, de redes sociales, internet, es una opción, yo creo que es una opción si ya estás establecido, personalmente. Esto lo digo por experiencia personal mía, ¿no? Con mi socio. Es decir, si estás establecido es una opción. Si piensas empezar de ahí, los gastos de publicitarte en redes sociales no los puedes asumir y no te garantizan nada. Por eso, estar establecido es eso que se llama networking, ¿no? El término en inglés. Es publicitarte en distintos círculos concéntricos. Si tú en el círculo más cercano que tienes a ti, que son los clientes o pacientes que recibes, te encargas de, con la fe y la paciencia necesaria, que no sea ni muy poca ni sea demasiado larga, el prestigio tuyo como profesional, autovalorado, sabiendo qué es lo que da, conocimientos, no ni tiempo ni técnica, sabiendo cuáles son tus honorarios, que son estos y a mí usted no me los discute, porque son estos y son justos, equilibrados, y calidad del servicio, que no la vamos a valorar, esa es mi opinión, que no vamos a valorar la calidad cuando acaba, sino por el simple hecho de estártela dando, ya que mi prestigio le garantizo a usted que mi servicio es de calidad. Es un bucle si quieres, pero es así. Si te metes en discusiones, afecta a tu autoestima, a tu imagen y a tu proyección exterior, y eso al final solo afecta a una cosa, que es a tus honorarios, ¿vale? Y al final, volver al clásico, que es, yo solo me preocupo, y esto lo voy a hacer automáticamente porque ni me lo he de preparar, ni he de buscar ninguna vía para llegar a ningún destino, ni buscar ningún camino, ahora en Facebook, a la publicidad, ahora crear un anuncio o unas fotos. Es decir, yo hago mi trabajo cada día, con prestigio, con calidad y sabiendo que me gusta lo que estoy haciendo. Y ese primer círculo concéntrico, que son tus clientes, pocos o muchos, no vamos a decir que son pocos, más cercanos, te harán de manera directa, automática, rápida y gratuita tu publicidad. Y es así, en tu profesión y en cualquiera. A ti y tú has de saber que tus clientes te van a hacer la publicidad gratis y de la forma más rápida y más efectiva que quieras. Y eso lo verás cuando dirás, no, es que vengo de parte de tal, o fulano me recomendó. Y tú vas a ver que esa es la buena vía. Y sin perjuicio de que tú inviertas tiempo, recursos, dinero
en otros soportes o trampolines para publicitarte, esa va a ser la vía principal. Al final siempre volvemos a lo clásico. En la red está todo súper saturado. Yo puedo entrar yo qué sé, a Facebook a ver las noticias o algo que ocurre con un amigo y enseguida empiezas a salir páginas profesionales que lo primero que piensas, aunque sea injusto, es ir a otra página para sacarme la pasta y para no obtener nada. Y eso es lo que piensa la gente. El cliente se mueve por inercia, seguro. Preguntas. Me viene aquí ahora. ¿Se podría organizar un curso de esto para mejorar la autoestima y la autovaloración del Sí, Carlos. Precisamente he hablado con Porque estamos hablando de networking, de tal y cual, pero si el terapeuta no adquiere esa sensación de... No se empodera. No llegamos a ninguna parte. Lo otro no... Te respondo. Mira, precisamente el último punto del seminario lo hemos titulado Creer en lo que sabemos y en lo que hacemos. Es un punto muy importante porque es de lo que, al hilo de que tú dices, y yo lo he comentado con María José antes, es de lo que podemos extraer para un seminario específico o para parte del seminario. ¿Terapia? ¿Tú Sí. tienes que hacer terapia? Si es, Pregunto. También, sí. Si a alguien le interesa... Sí, porque... oye, pues mira, yo tengo este problema que me cuesta cobrar, no sé. Pues, coño, para hacerle terapia para que... A eso íbamos a ir al último punto precisamente. ¿Eh? ¿Por qué? Porque todos con nuestra profesión hacemos terapia y nos sanamos. Pero aquí estamos hablando de esto y el último punto es creer en lo que hacemos y en lo que sabemos hacer, que nos puede influir directamente a la hora de fijar horarios o estando fijados de atrevernos a decirlo. Y ese muchas veces es el fracaso de un profesional. ¿Vale? Una cuestión. Respecto a esto que estás diciendo tú, hay una persona dentro de la comunidad de Cataluña, que es el Àlex Novell, que hace todo un curso desde el momento de ser consciente realmente si quieres ser terapeuta, porque a veces estudias, porque tienes curiosidad y te crees que tu vocación es realmente ser terapeuta y hay como, me parece que pueden ser 6 o 9 meses en la que hay como un estudio, si realmente hay toda una documentación para saber si profundamente tú quieres ser terapeuta, si tienes la raíz de ello y también esto que estabas comentando de los precios. O sea, de ese empoderamiento existe. Esta persona, Àlex Novell, lo conozco. Yo es que prefiero que me lo haga él. No, es simplemente... No, a ver, Carlos. Porque será más específico. Carlos, simplemente estoy aportando que ya existe. Que ya existe. Y te lo agradezco porque y que, por ejemplo, esto de publicidad, yo fui a una conferencia de esta persona porque me interesaba también. Y esto que comentas tú de publicidad, él lo que decía es que si hacemos esto, que es lo que pretendía yo hacer, este tipo de publicidad, primero tratar a una serie de personas, ver cómo, y entonces hacer, por ejemplo, para este tipo de caminos, se tardan, él lo que dice es que la valoración que ha hecho es que se tardan 10 años. Se tardan 10 años o se tarda uno, depende de la intensidad y de la intención que te pongas en tu trabajo. Te lo digo porque ahora mismo estaba confrontando lo que estaba diciendo él con el seminario que yo había escuchado al Àlex Novell. Entonces habían cosas que me chirriaban. Por eso el decirlo en voz alta. Depende de lo que tienes tú. Hay ciertos asesores o coaches que te pueden decir, trabaja los 2 primeros años de tu vida 21 horas al día para luego trabajar 2 los siguientes, ¿no? Tú vas a ver la intensidad y la extensión de tu trabajo, ¿no? Es decir, tú puedes a lo mejor hacer este networking o esta promoción en tu círculo más cercano para que ese tipo de transición sea más corto. Y lograr flujo de clientes. Si tú necesitas 65 clientes al mes, evidentemente tendrás que emplear más tiempo, más intensidad, dormir menos y trabajar más. Es así. Porque, por ejemplo, esta persona, Àlex Novell, también, entre el capítulo que tenía, por eso también te he hecho la pregunta, porque también te haces la pregunta tú mismo, ¿no? El porcentaje. Y entonces hacía como una formulación de qué es lo que quieres ganar y qué es lo que necesitas ganar, y a partir de aquí ir deduciendo las horas, por ejemplo, que vas a trabajar y a cuánto tendría que salir la terapia, la hora de terapia. Al final hay que simplificar los cálculos en todo. Si tú necesitas para vivir, englobando todo lo que necesitas para vivir cotidianamente, 2.000 euros, ¿tú cuántos clientes necesitas cada mes? Si a cada cliente la hora de mi servicio se la voy a cobrar a 55 euros. No sé, el punto de partida que tiene el Àlex cuando habla, lo estoy introduciendo porque es otro punto de vista para mirar lo mismo, ¿eh? No es lo que tienes que ganar para vivir, sino es
¿cuánto dinero te gustaría ganar, no solo para vivir, sino para hacer otras actividades Es lo que te también? estoy diciendo, pero eso es el camino hacia la felicidad, pero el camino hacia la viabilidad de tu negocio, eso está relacionado, pero no es lo mismo. Es decir, tú puedes ser muy Bueno, pero oye, tú puedes ser muy feliz, pero si dentro de 3 meses tu negocio no te da para vivir y estás pagando un pastor al mes, dirás, lo dejo, y si no es a los 3, será a los 6. ¿Eh? Es decir, ¿cuánto quiero ganar? Está muy bien, pero otra cosa es la cruda realidad. ¿Cuánto voy a ganar con los recursos que tengo y que he puesto encima de la mesa? ¿Eh? Es decir, que yo no soy tan pragmático, lo que pasa es que me estoy centrando un poco en esta charla, en este seminario. ¿Eh? Yo también me gusta mucho lo que ha dicho Carlos, que íbamos a entrar en el último punto, que es un poco de transmitir la idea de que, es decir, cuando nosotros ponemos la intención en algo, ya sea en la vida profesional o personal, estamos moviendo energías que crean resultados, es creer en uno mismo, ¿vale? Es lo que funciona en las terapias de cualquier tipo, incluso en este seminario, ¿no? Que por eso hemos dicho que nos gustaría que fuera interactivo. Creer en lo que uno hace, saber dónde va y qué recursos tiene para conseguirlo. Esto último es muy importante. Si tú quieres algo, si a ti te gusta el bricolage pero no tienes una caja de herramientas, pues a arañazos no lo vas a hacer, te lo aseguro yo. ¿Vale? Y ahora vamos a la compañera antes de que empecemos el terapeuta necesita tener autoestima y conocimiento. Autoestima en él, conocimiento de él y conocimiento de la técnica. Creerse a él mismo y creer en la técnica que está empleando. Así funcionará el éxito profesional, sobre todo. Y focalizarse en una técnica en la que se sienta cómodo y seguro. Completamente de Pero acuerdo. veo que el alumno, el profesional, multiplica estudios y luego tiene tanta información que no sabe qué aplicar, en qué de momento, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Yo lo que intento Hay una desorientación brutal. Yo intentaba transmitir con esto un poco una inyección de realismo, ¿no? Sí, que sí. no es malo. No, esto es realismo. Para el éxito, porque, insisto, el enunciado de esto es éxito profesional. Es muy difícil conseguir, no soy catastrofista, es muy difícil conseguir el éxito profesional, simplemente ya no destacar o despuntar, estar entre uno más ahí. ¿Por qué? Porque el precio es muy caro. Yo hablo de precio económico, de ser autónomo hoy en día, por eso he incidido tanto en esta fase tan materialista, tan impositiva de impuestos, gastos fijos, ¿sabes? Entonces, evidentemente lo que comentaba ahora Carlos, que es el creer en uno mismo, la autovaloración, la autoestima, la certeza de cuál es tu camino, dónde vas y qué quieres, es fundamental. Pero aún siendo fundamental, si no tenemos flujo de clientes, que hoy se centra en esto el seminario, a lo mejor otros días, si queréis que siga, cosa que está por ver, ya trataremos otros temas. No, sí, sí. Hoy se fija en esto, cómo consigo clientes para que pueda seguir hablando de terapia dentro de 2 años, porque si no, la terapia será un recuerdo, porque vosotros habéis dejado de ser terapeutas por ser inviable. ¿Vale? Sí. ¿De acuerdo? Este tema del networking que os he dicho es fundamental. Tú me comentabas antes, hablando con otro, te había dicho un poco esto de la publicidad y del dinero que inviertes en publicidad, pero ahí podemos estar bastante de acuerdo, ¿no? Que si tú vigilas y cuidas tu prestigio personal y la calidad de tu servicio, te van a hacer los clientes gratis. Otra cosa es el tiempo que tarde, ¿eh? Evidentemente no es una fórmula mágica, pero todo profesional lo sabe. Quien tiene una cierta edad y un cierto recorrido profesional, yo como abogado o como formador, otro como terapeuta, que si tú has sembrado lo correcto, vas a recoger lo correcto. ¿Eh? Y del mismo modo que te digo que la publicidad opera en sentido inverso. Un solo cliente descontento, rebotado, cabreado, te puede crear estragos. ¿Eh? Comerciales, yo no te digo administrativos o legales, que también los hay. El tiempo que tardas en recoger esto depende de la intensidad. Si tú quieres trabajar, aquí no estoy invitando a nadie a que deje sus obligaciones personales o la forma de vivir que le gusta y se ponga a trabajar como un loco, ¿no? Pero evidentemente, si tú quieres llegar a un destino antes o quieres llegar más rápido, tendrás que apretar el gas por alguna parte. Ya, lo que ocurre es que esos primeros clientes
el origen, el núcleo del crecimiento, tiene que haber un inicio. Claro. Entonces, claro, Tendrás que hacer una pequeña inversión en tiempo, en esfuerzo o en dinero para conseguirlo. Te doy una respuesta muy concreta y perdona que sea tan directa. no, Si te quedas así, y yo te contesto, ¿qué haces? Invitas a familiares, invitas a amigos. Habla con compañeros, establece colaboraciones. Hay mil maneras. Es decir, cuando estás solo, necesitas a lo mejor el apoyo de alguien. Puedes hablar con un compañero, establecer un sistema de comisiones o de colaboración parcial, total, y ahí funciona un poco el networking, ¿no? Un solo cliente ya hace empezar. A lo mejor te trae dos, es como una estructura en red o un árbol, ¿no? Pero evidentemente tendrás que tocar la tecla intro al principio, de alguna manera. O págalo, coge un dinero si lo tienes, si lo quieres, para invertir en publicidad, en las redes, de otra forma, habla con algún compañero. Es decir, pon en marcha. Una vez que pones en marcha algo, hay un retorno de la actividad. Yo ya he comenzado a hacerlo, lo que estás diciendo ya. Me lo has comentado Pero- antes y es una buenísima idea. Pero ahí está encima, ¿eh? Una cosita Ahí está encima. quería comentar. Evidentemente, yendo al paso anterior, para poder hacer publicidad hay que estar legalizado, hay que estar autónomos. Bueno, pero no digamos que necesariamente. cuanto más te publicitas y más visible eres, No necesariamente, pero tiene riesgos. Yo puedo poner, por ejemplo, en Instagram una página como blog personal, como publicidad de empresa o publicidad personal. Aquí el criterio que van a utilizar contigo para ver si es legal la actividad o no es el momento de tributar ante Hacienda, IRPF, o que tú estés legalizada. Evidentemente te puede haber problemas si tú te publicitas. Hay un delito que se llama intrusismo profesional, ¿no? Que no solo es cuando no tienes el título necesario para ejercer algo, sino cuando aún teniéndolo no has cumplimentado los requisitos administrativos. Por eso, volvemos un poco al principio, no es que quiero dar aquí una imagen muy legalista ni yo venga aquí trabajando para Hacienda, pero para prever el escenario futuro, y aun siendo caro, la opción más recomendable, siempre queda a expensas de lo que cada uno piensa, porque cada uno es dueño de su vida, es empezar por el buen camino. Luego cambiar el rumbo suele ser más caro, más trabajoso y crea más... Yo mi idea, por ejemplo, como voy a hacer esto pequeñito, mi idea no era ni Está muy hacer bien. publicidad en red ni nada, sino comenzar Es una- por amigos, por familia, compañeros. Eso y está muy comenzar a bien. crecer. Sí, yo la publicidad en red os lo he puesto como ejemplo. Yo no he recomendado a nadie que haga publicidad Lo en que red. pasa es que me chirriaba con lo que había dicho esta persona, porque claro, para él era, entonces claro, te monta porque realmente él ha montado todo un programa de 9 meses Sí. de ayuda y de éxito a terapeutas, porque además es así como se llama el programa Pero este. ese es el networking que ha hecho él también para ganar Claro, dinero. eso es Está muy, por lo cual está muy bien. Ese es el networking. Y es lo que tienes que hacer tú. Divertido para hacer. Tú tienes que tener ejemplo de él para hacer lo mismo de lo que quieres hacer. No es lo que te digas, lo que tú ves que hace. Claro, Él ha claro. dicho No estoy apuntada al programa. Él ha dicho qué quiero hacer y dónde quiero ir. Voy a fundar esta empresa, hoy en día puede ser una empresa online o digital. Y hay mucha gente que está ganando mucho dinero con trabajos Yo creo que esta online, persona o digitales. está ganando mucho dinero. Entonces, el ejemplo es ese, tú has dicho. Porque además, sí. Alex Ulet, sí, se está formando, porque él cobra. Él No, viene- es él viene verdad, de- ya debe haberse forrado, Es anteriormente. posible, él pone unas tarifas y en esos vídeos él te habla con tanta seguridad que ciertamente tú lo miras y dices, Claro. es que este me va a traer los clientes a la Esa puerta. seguridad que tenemos que Exacto. transmitir a los Él habla con Y en el seguridad. seminario, Entonces te y es- cobra 350 euros por 8 horas un sábado y lo pagas. Acordaros, nos pasa muchas veces. Pasas, por ejemplo, aquí, calle Trafalgar. Tenemos 1, 2, 3 bares. Simplemente en la acera de la sal tienes 3 bares. Pasas por uno, el chino, cutre, pequeñajo, siempre lo tiene a petar. El café, 1,50 €. ¿No? Continúas, te vienes al sándwich, grandísimo, bestial, súper guapo. El café a 150, siempre está medio vacío. En cambio, acaban de abrir hace 2 días otro al lado que decían, yo comentaba con el portero, ¿no? Como anécdota. Entonces, otro más, que acaban de abrir hace 2 días, que te hacen así bocadillitos, que no tienen cocina, que te hacen 4 cosas, el café 1,50. A petar. ¿Por qué? Porque unos tienen una carta afuera, súper mona, súper chula, que te lo ponen en una Porque decoración conocen cómo que parece funciona el cara, que mercado. y parece... se lo creen. Exacto. Porque Y se lo conocen creen. cómo funciona el mercado. Y se lo creen. Cualquiera, con
todos los respetos a cualquiera, puede montar un canal de YouTube y vemos que cualquier, perdón por la expresión, cualquier pelagatos que tiene 20.000 suscriptores está ganando un pastón poniéndose la webcam una vez al día o cada 2 días y contando cualquier cosa. Yo lo digo con todo el respeto hacia muchos youtubers. Todos los que tenemos hijos Hay muchos muy adolescentes, a todos quieren ser influencers, Yo- porque ganan mucha pasta y no hacen nada. Yo estoy suscrito, no es que me interesan, pero hay gente que tiene muchos suscriptores, no sé, por eso esa cantidad de ponme like o ponme un comentario, porque esto es lo que les da de comer sin hacer nada. Lo que has dicho tú está muy bien, tú has dicho, he empezado por una cosa pequeñita, si mal no recuerdo lo que me has dicho, pero esa cosa pequeñita es la que puedes hacer crecer, igual que Nobel ha hecho una cosa pequeñita, más grande, pero eso debe ser tu ejemplo, no que él diga esto o lo otro. Él ha hecho crecer su negocio así. Y seguramente está ganando, está haciendo lo que quiere, se autovalora, se autoestima, sabe lo que puede ofrecer y ha escogido la vía correcta para ofrecerlo y le está funcionando. O sea, ese ejemplo es el tuyo. He hecho una cosa pequeñita, con una camilla, empieza como tú quieras. ¿Cómo doy el primer mazazo? Muévete. O cuando te mueves, la vida te responde. Habla con alguien, un compañero, búscate un local, es decir, todos Lo que pasa es que, los claro, yo proyectos creo están que- muy bien, pero hay que ejecutarlos. Claro, ¿Puedo poner un- efectivamente, pero la parte de viabilidad, el estudio de viabilidad, siempre y cuando depende de lo que tú quieras hacer. Si quieres dedicarte 100%, tienes un estudio de viabilidad. Si te quieres dedicar un 20%, que Yo te se recomiendo podría una cosa, ponte a prueba tú misma al principio, Es lo que estoy haciendo, sin pensar demasiado en estudios de mercado. Ponte a prueba de una manera que si sale mal o no quieres seguir, no pierdas nada. Ah, no, Pero ya estoy, ¿eh? en cuanto tú veas que dedicando algo de tiempo, esfuerzo y trabajo a buscar clientes, el resultado que obtienes se multiplica el valor por bastante, dirás, bueno, esto va bien, entonces ahora sí que puedo hacer un estudio más profesional y crecer más si quiero. Crecer está bien y crecer demasiado es un peligro a veces. No, se puede morir Es una de tendencia éxito. que hay ahora. Es decir, tú debes saber cuál es el tempo, el momento y el lugar donde debes crecer si quieres crecer. Pero ponte a prueba al principio para ver qué funciona, para demostrarte que funciona. Muy bien. Es mi opinión. Sí, sí. Y lo que ha hecho Nobel está muy bien, como han hecho tantos. Que tú dices, es que lo que he hecho es lo que tienes que hacer tú. Crear tu empresa. Ya sea físicamente, estamos en el siglo XXI, o digitalmente. Hoy en día tú puedes ganar un montón de dinero y estar contento con tu desarrollo personal y profesional sin moverte de tu casa, si quieres. Y todo esto funciona muy deprisa. Hace 15 años era impensable, pero ahora sí, con una mínima inversión, es una buena conexión wifi, un ordenador y perspicacia para saber dónde has de buscar tu camino. En cuanto... perdón, chico. Maya pregunta, bueno, Maya expone. ¿Eso no es cierto que las mujeres tendemos a quedarnos atrás respecto a los hombres a la hora de valorarlos y hacernos valorar? No quiero reproducir estereotipos, sino saber qué pensáis, compañeras. Haced red y y en otro sentido es fundamental. Totalmente de acuerdo. ¿De acuerdo, Maya? ¿Tienes razón? Yo ahí me callo porque he dicho opinar chicas. Sí, Además, no, ha puesto compañeros con la arroba. O sea, los hombres también podéis opinar. Yo soy no creo. partidario de no aplicarse. Yo estoy hablando aquí con personas, sean hombres o mujeres, yo creo que todo el mundo tiene la capacidad que tiene, independientemente de su sexo o género. ¿Te das cuenta cómo las preguntas van dirigidas a la desvalorización y al... Sí. Dejamos de ser profesionales para pasar a ser Es que a veces eternos estudiantes. yo creo que nos marginamos nosotros mismos de entrada. Dejar de estudiar tanto, focalizaros en un tema y arrancar, hacerlo bien, cuando lo sepáis seguro y sepáis qué es lo que es capaz de hacer esa terapia y hasta dónde puede llegar, entonces vosotros lo vais a creer y vais a ser capaces de poner un precio a eso. Porque yo sé que esto hace esto. Entonces hemos hablado del precio, María José. Eva responde, Sí. claro, Maya y los que están online lo pueden leer, pero para que escuchemos que estamos aquí, yo no creo que esto sea así. Pienso que va mucho en función de cómo es esta persona y qué podemos ofrecer. Profesionalidad, etcétera, tu trabajo, consulta. Yo para empezar, yo respondiendo a esto rápidamente, yo ahora por ejemplo me dirijo a vosotros o alguien se dirige a mí, yo estoy viendo personas, no estoy viendo sexo,
que es la especie incluida en un género, ¿no? Es decir, todo hombre o mujer tiene capacidad de hacer lo que quiera si lo quiere hacer, si no tiene vagancias, si tiene ideas, si es más o menos inteligente y si aprieta la tecla, es decir, y ejecuta lo que quiere, independientemente. Yo lo veo así de simple, no sé si seré criticado o crucificado. No, yo creo que el comentario de Maya no era que la sociedad no entraba en este momento, sino que las mujeres, sí, a lo mejor por cuestión genética, o llámalo X, tendemos nosotras mismas sí, a infravalorarnos. Meternos en ese debate nos va a hacer tener más éxito, es decir, movámonos y dejémonos de seamos sencillamente profesionales, sin género. Abundando lo que ha dicho Carlos, que es lo que antes de que llegaras había dicho yo, primero, autoestima, autovaloración y creer que es posible todo. Es que esa dosis de optimismo, siempre que no sea un optimismo no basado en nada, es necesario. Es decir, está demostrado estadísticamente y en obras que se han publicado, no vamos a citarlas ahora, que los grandes éxitos profesionales en el mundo de los negocios y de los emprendedores, no de ahora, sino de hace tiempo, de grandes empresas, es de gente que creía en un proyecto que, con todos los elementos objetivos en la mesa, si los analizan muy bien, te decían, esto es inviable. Es decir, cree en algo y hazlo. Pero primero, y esto te lo comento un poco a ti y a todos por extensión, ponte a prueba. Es como en la arquitectura es hacer una cata del terreno. Las pérdidas no sean muy grandes si falla algo por elementos externos o internos, y si ves esos elementos que te dicen es viable y puede ir bien, tú misma sabrás que debes invertir tiempo, esfuerzo, trabajo, dinero para hacerte crecer en la dirección y en la intensidad que quieres. Eso es mi opinión, ¿eh? La motivación mueve montañas, ¿eh? Claro. La motivación mueve montañas. Creer en uno mismo, soñar en grande. Eso es fundamental. Yo creo, mira, al hilo un poco de lo que decía Carlos, y para ir poniendo un poco fin y delimitando la cosa, en cualquier actividad movemos con nuestra mente, nuestras palabras, nuestras acciones, ciertas energías que el otro las detecta y que a nosotros nos sirven. Entonces, creer en ti mismo no sabría cómo explicarlo, porque ni es mi trabajo, ni yo tengo certeza alguna, pero por experiencia personal, ya los que tenemos ciertas, sabes cuándo las cosas te van bien o no, y entonces relacionas y dices, coño, es aquella época que a lo mejor de una manera inconsciente o temeraria creía en mí mismo. Entonces, cuando tú te mismo te pones más frenos, es cuando las cosas no funcionan. O sea, que buscar un equilibrio entre eso, pero siempre creyendo lo que haces es lo que te va a garantizar el éxito. Si hay muchos peros o muchas historias, yo te aseguro que no. Verlo en positivo, todo esto, claro, esto sería una cuestión que está ampliamente difundida, que es la autoayuda, el crecimiento personal. A lo mejor no es nuestra labor, pero sí que tenemos que tomar elementos para una posterior charla, ¿no? Pero, pensar en positivo no es pensar que nosotros estamos fuera, es que nosotros estamos creando nuestra realidad. Desde el momento que tú sabes que tú estás creando lo que va a ocurrir, es cuando ocurre. Y es así. Táchenme ustedes de loco, si quieren. Pero cada uno lo hemos experimentado en nuestro trabajo. Creer que estás creando algo y va a ocurrir así, el resultado puede ser más próximo o más lejano, en tiempo o en espacio, pero acaba produciéndose. Por todo esto que se escribe sobre la autoestima, la autovaloración, es completamente cierto. O sea, una persona que no crea en lo que hace, o no se valore a sí misma, o no se quiera, que es peor, difícilmente pasará por esta vida si no es simplemente deambulando sin tener lo que consideramos éxito en nuestra sociedad occidental para cualquier cosa que haces en nuestra sociedad. El éxito es el equilibrio de poder vivir de aquello que nos gusta, de nuestra vocación, no vivir de nuestro trabajo, sino vivir de nuestro oficio, que a veces son diferencias que no sé, no es lo mismo vivir de lo que hemos estudiado y de lo que nos gusta, que decir, bueno, sí, puedo más o menos vivir, pero me he tenido que dejar lo que quiero para repartir pizzas en una moto. Muy respetable, Creer en lo que hacemos y en lo que sabemos. Este es el último punto. Y no dispersarse. Este es el último punto. Este es muy interesante y es el último apartado del que a mí me gustaría que a partir de ahora, y si María José y Carlos lo ven bien, por correo electrónico, los participantes de este seminario, a los que os agradezco otra vez, estoy obligado el interés y la presencia, ya sea personal o digital,
que comentéis un poco la valoración, nada, os pido una valoración por puntos, como es esto, la TripAdvisor, ¿no? Pero un poco la valoración y la opinión vuestra sobre esta charla un poco informal. A mí me gusta hacer un poco informal, ya habéis visto que yo no suelo escribir nada en la pizarra. Yo creo que en una charla así te sale una letrota horrible que nadie entiende, escribiendo en vertical y nadie le hace caso, ¿no? Y propongáis de lo que hemos hablado o no hemos hablado en este seminario, algún tema para darle un tratamiento especial para un único seminario o parcial de los posteriores que nosotros tenemos intención de hacer, si vosotros estáis de acuerdo, porque creemos que es un tema necesario porque es práctico. Y todo lo que es práctico al final redunda en nuestro beneficio. Queremos incidir una vez más en que nos estamos dirigiendo a vosotros me estoy dirigiendo a vosotros como terapeutas, y aunque es muy interesante, porque a mí me interesan muchísimo las terapias, Carlos, María José lo saben, aunque no soy terapeuta, pero no es mi objetivo hoy. Mi objetivo es veros como empresarios o como embrión de empresarios para que vuestra vocación, que es la terapia, os permita vivir muy bien. Porque si no, dentro de 6 meses habréis dejado de ser terapeutas, no habrá ni vocación ni actividad. Y también comenta uno, dice, a propósito de autoestima, creo fundamental el crecimiento y superación personal del terapeuta día a día, poniéndonos en manos de otros cuando sea necesario. Completamente de acuerdo. El crecimiento personal, cada uno puede elegir el camino para él mismo, ese camino que generalmente se llama el camino del despertar, en una estación u otra que todos vamos pasando, y los que no han pasado lo pasarán obligatoriamente en la vida. Pues te hace ver eso, ¿no? Que el crecimiento personal está relacionado con todo, porque realmente una vez que empiezas el crecimiento personal, todo es todo y uno es uno. Ya no ves esa sensación de separación que te impide muchas veces el éxito en el crecimiento personal, profesional, energético, como quieras tú llamarlo. Es un tema que cada uno está en su estadio o en su fase. Pero evidentemente cuando crees que todo está relacionado y tú experimentas, porque aquí creer y soñar está muy bien, pero si no ejecutas no ocurre nada en la vida, ¿sabes? Cuando tú ejecutas y pones en marcha algo, con todos los riesgos que haya, y tú has de ser suficientemente inteligente para no asumir riesgos en las que te juegues el pellejo, o sea, ser inteligente, pues tú verás que es verdad, irás subiendo la intensidad de esa actividad creadora y al final verás que tú vas a crear tu propia realidad. O lo creas o no, así será, pero no porque te lo diga yo, porque funciona así. A veces es necesario experimentarlo para verlo. Tú puedes tener muchos frenos mentales, miedos, incredulidades. Eso de entrada te frena, hay que ser un poco osado, ¿no? Hay que tener una cierta osadía al principio. Y las personas que a nivel empresarial, y hablamos ahora sobre el nivel empresarial, no a nivel personal, que a mí me gusta mucho el crecimiento personal, pero no es el objetivo de hoy, será de otro día, ha tenido éxito cuando han hecho posible aquello que toda la mesuración objetiva clásica decía que era imposible. Cuando un terapeuta empieza a trabajar y la primera semana tiene 3 pacientes, pero al cabo de 6 meses está trabajando con 40 pacientes a la semana, te aseguro que la autoestima profesional la tiene un terapeuta, un arquitecto, un abogado, cualquier profesional. Arriba. Ese es el combustible que tú vas a usar para que haya más autoestima personal y profesional y la máquina no se pare nunca. Y llegamos a ese momento del networking que hemos dicho, es el término que se utiliza habitualmente, es el momento que tus clientes vendrán solos gracias a ti y a tu imagen. Pero que aparte no es una imagen falsa, porque claro, aquí tenemos que ser muy cautos, que hay mucha gente que vende mucho humo por ahí, con mi profesión y supongo que habrá en todas. Hoy en día es muy fácil encubrirse detrás de una página web muy bonita que nos puede haber costado 4 duros y aparentar ser lo que no somos. Por ejemplo, el mundo del prestamista, que hace años pues era un auténtico mafioso, ¿no? Hoy se encubren detrás de unas páginas web que se llaman de micropréstamos o mini créditos, que te meten un sablazo y te dejan temblando cuando les pides unas cantidades moderadas de dinero. Pero hoy en día la web puede ser nuestra aliada o un señuelo que nos puede hacernos equivocar, ¿vale? O sea que al final, como muy bien dice Carlos Alsina, el tema de la autoestima personal y cierta valentía, cierta osadía. Tú puedes tener mucha autoestima, mucha autovaloración, muchas buenas ideas, grandes sueños,
y estupendas ideas que si no tienes un poquito de coraje y de valentía para ejecutarlas, se van a quedar ahí y no simplemente se va a quedar ahí, te va a crear más frustración por saber que podías haberlas ejecutado con un resultado incierto, con un riesgo más o menos moderado, pero que no lo has hecho porque no te sabes. Y este tema, sobre todo, a mí es un tema que me gustaría tratar, si estáis de acuerdo, los que estamos aquí presentes, presencialmente y online, para otros seminarios. Pues hemos elegido esta temática de hoy un poco como introducción, como primera toma de contacto, para transmitir también un tema interesante. Es decir, queremos que sigáis siendo terapeutas y para eso tenéis que ser empresarios antes. Pero vosotros y yo como abogado o como formador y arquitecto, todo el mundo. Primero debemos ser empresarios de nosotros mismos y saber qué vendemos. Y que el cliente lo sepa. Detectar el cara dura o el que venga deshonestamente. Y eso no pasará cuando sepamos qué vendemos, qué vale lo que vendemos y que el cliente o el paciente lo sabe. Y eso es un trabajo relativamente sencillo, pero siempre es previo. Si no lo haces previamente, al final lo pagarás tú, te lo aseguro. Pues yo creo que se podría organizar algo al respecto. Sí, ahora en el chat ya podemos, porque los que estamos aquí ya lo, bueno, ellos también lo han oído, pero bueno, Sí. que esperamos, como ha dicho Miguel Ángel, las valoraciones. Yo espero esto aquí una valoración y Sí. una Y propuesta propuestas de de temáticas siguiendo esta primera charla. que si antes sí pueden ser Las parte de un propuestas seminario o temáticas. hacerle un seminario específico. Si Exacto. sí. Entonces, en función de la temática que más se ajuste, pues ya iremos haciendo. Asimismo, Muchísimas gracias. si los aquí presentes desean que no vuelva yo a aparecer por aquí y no hable más, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, Y cualquier pregunta, ahora que vamos cumpliendo el tiempo, cualquier pregunta, duda o matiz que tengáis, que hablad o callad para siempre. esa es la sentencia, ¿no? Cuando te casas, Sí. que hable ahora o calle, O para, calle siempre. para siempre. Te da tanto susto que no hable nadie. ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no hablaron? ¿Por qué no hablaron? Bueno, pues oye, si no hay más preguntas, encantado de haber compartido con vosotros estos temas que pueden dar mucho de sí. Yo creo que, aunque sea un poquito algo, nos hemos llevado que nos es práctico, que para eso es hablar. Agradeceros la presencia y esperando vernos más cuando os pongáis en contacto con María José y nos comentéis algún tema nuevo o derivado de lo que hemos hablado aquí que queréis que ampliemos, ¿vale? O maticemos de alguna manera. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Buenas noches.